Bueno, buenos días a todos. Es un placer que nos volvamos a ver, aunque sea virtualmente. Bienvenidos a la segunda parte del primer módulo y en el cual, pues bueno, como ya estuvimos comentando, lo que os ayuda, de lo que trataba este primer módulo era de tener esa visión estratégica a la hora de desarrollar nuestra web o abordar otros canales digitales. Como bien nos quedamos ayer, simplemente recordatorio, pues hablamos de la importancia de estar presentes en Internet y las modalidades de canales que existían actualmente, desde el punto de vista de un poquito teórico, pues ver qué diferencias había entre un canal u otro, qué estrategias o qué ámbitos podíamos abordar y luego diferentes claves de cara a tener en consideración y replantearse a la hora de querer abordar una estrategia digital, tanto a nivel nacional como unos tips para desde el punto de vista internacional, porque al final el mundo es muy grande y no solo tenemos que estar pensando en España. Por lo dicho, entre otros, pues los datos, por ejemplo, del e-commerce, aunque en España estemos un poco por la cola a nivel de la media de la Unión Europea, hay otros países que para ellos el e-commerce es una cosa del día a día. Entonces, hoy vamos a hablar de los siguientes puntos: el desarrollo de la web convencional, la venta y comercialización de productos, haremos una introducción de todo lo relacionado con los marketplaces, que considero también que ahí hay mucho tema interesante para hablar, y luego en otros finalizaremos con unas partes que os comenté en relación a que me preguntasteis por fuentes de información, unas 2 o 3 fuentes de información que os sirvan a, para poder, digamos, mínimamente tener unas fuentes de referencia a la hora de querer informaros. Y terminamos con unos casos de éxito. Vale. Bueno, un poquito de teoría. Se dice, es decir, básicamente no es que sea un problema, ni mucho menos, pero a veces puede generar alguna confusión y a veces nosotros también solemos decir, oye, ¿me montas una página web? ¿Vale? Y decimos, oye, ¿qué diferencia hay realmente al decir que es una página web o un sitio web? Es decir, decimos, oye, ¿me montas una página web? Bueno, pues para que sepáis que una página web es un documento, es decir, una página, ¿vale? En este caso, pues bueno, HTML, que es a nivel acrónimo un lenguaje marcado para la elaboración de páginas web, es decir, temas de codificación, que albergan información, ya tanto que sea textual, gráfico, visual o sonoro, que esté en Internet y sea accesible. Es decir, una página web sería algo que es totalmente distinto a un sitio web. ¿Qué quiere decir? Una página web sería una página de las que, por ejemplo, vosotros accedéis a un sitio web, ¿vale? Pues, por ejemplo, a una tienda, pues esa página se considera una página web. Pero un sitio web es el conjunto, ¿vale?, de toda la web donde se almacenan diferentes documentos, entre ellos páginas web. Es decir, una página web, un conjunto, es decir, una página web, aquí, que están con las animaciones, es simplemente un lugar, ¿vale? Es decir, una sola página donde se alberga pues diferente información, ya tanto puede ser texto, imagen, sonido, vídeos, etcétera, pero un sitio web son varias páginas web. Por tanto, simplemente os quería comentar que es diferente decir quiero una página web que quiero montar un sitio web, ¿vale? Esto realmente es un poco tontería, simplemente es a nivel teórico pues tener en consideración que cuando nosotros vayamos a querer la formación que vamos a hacer en el módulo 6 no es montar una página web, sino un sitio web, ¿vale? Aunque muchas veces nos podamos confundir y por lógica, es decir, incluso yo durante la formación también puedo decir vamos a montar una página web. Pero no, en realidad todos son sitios web, ¿de acuerdo? Donde ahí dentro hay varias páginas web, ¿de acuerdo? Espero que lo hayáis entendido, que son terminologías distintas que a veces simplemente por puro desconocimiento pues decimos que una página web es toda la web que tengo, pero no es así. Toda la web que digamos que tengo es un sitio web. ¿Y qué tipos de sitios web tenemos? Pues ahí sí que ya entraríamos en una serie de listado, ¿vale? Aquí he puesto 7 ejemplos de sitios web, ¿vale? Como os había comentado, desde el punto de vista de que podríamos desarrollar nuestra estrategia de negocio a la hora de
digamos, estar presente en Internet, ¿de acuerdo? Es decir, como habíamos visto anteriormente, entre los diferentes canales existentes, pues podíamos estar en con mi propia web, en un marketplace, en un directorio, en una página de terceros, etcétera, etcétera. Por tanto, si yo a la hora de querer desarrollar un sitio web, puedo, según mis características, mi tipo de negocio y qué voy a querer presentar, pues puedo preparar un sitio web de una manera u otra. Y esos son los puntos que vamos a tratar en esta parte de cara a decir, vale, a la hora de luego desarrollar el módulo 6 diréis, pues yo ya tengo pensado según mi casuística lo que hago o lo que es mi negocio, pues yo ya tengo ya más o menos establecido qué es el formato, ¿sabes?, que quiero desarrollar más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, recordar que una página web no es lo mismo que un sitio web. Digamos que un sitio web contiene muchas páginas web, ¿de acuerdo? Y comenzando, creo yo, con un listado de los más comunes, ¿vale? Porque podríamos poner muchos más. Creo que estos son los principales que podemos utilizar de cara a nuestra línea de negocio. ¿Qué es una web corporativa? Bueno, pues una web corporativa, como todos conocemos, tiene un perfil normalmente, pues desde el punto de vista para presentar nuestra empresa, ¿vale? Es como si fuera la tarjeta digital de la empresa, ¿vale? La forma de cómo presentarnos y al final pues cuenta con diferentes categorías, apartados, para presentar los diferentes servicios, historia, productos que ofrece nuestra compañía. Es decir, una web corporativa sería básicamente mi carta de presentación de lo que es mi negocio, ¿vale? Es decir, es una presentación que puede ser pues, más bonita, más llamativa, contiene más vídeos, menos, más texto, más historias, etcétera. Pero al final la idea es presentar mi empresa. ¿Y qué características tiene? Bueno, hoy la sesión va a ser, voy a ir intercambiando entre diapositivas y la web, ¿vale? Porque he bajado diferentes enlaces para, pues bueno, simplemente que lo veáis directamente y vosotros tengáis una percepción mejor de lo que es a nivel directo de la web, ¿vale? Entonces, os comparto, voy cambiando pantallas, ¿vale? Simplemente para que veáis que tengo aquí hoy una sesión de diferentes enlaces que os voy a enseñar hoy. Desde el punto de vista de la web corporativa, pues como os quería comentar, pues es una carta de presentación, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues tenemos la empresa Aldelis, una empresa de aquí de Aragón, que al final, pues como podemos ver, es nuestra carta de presentación que tiene diferentes categorías o apartados, en el cual, pues normalmente, como web corporativa, contamos lo que somos, ¿de acuerdo? Es decir, pues nosotros, nuestra historia, nuestras misiones, valores, es decir, está muy relacionado con la carta y la esencia de lo que es la empresa, ¿de acuerdo? Como os había comentado, mi carta de presentación, quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros valores, qué premios hemos conseguido, cuáles son nuestros compromisos y luego ya todo lo relacionado con el tema de pues, productos, es decir, qué es lo que produzco, si te ofrezco un servicio, te ofrezco productos, pues en este caso es una empresa de elaborados de pollo, bueno, de frescos de pollo y otros tipos de carnes. Y luego, pues bueno, tiene también una zona de contacto y normalmente muchos tienen pues un blog. Es decir, en este caso, pues es todo lo relacionado, lógicamente, pues si estamos hablando de una empresa elaborados de pollo, pues lógicamente es que tenga un apartado relacionado con recetas. Por tanto, podemos ver que a la hora de desarrollar un sitio web para mi negocio, podemos optar por preparar una web corporativa. ¿De acuerdo? Es decir, pues yo tengo un negocio que además pues tiene bastante historia, tiene un propósito, o yo como persona también me quiero, digamos, vender, pues cuento quién soy, qué hago, qué proyectos hago, qué servicios o qué productos ofrezco, y de ahí pues es mi carta de presentación, ¿de acuerdo? Lo mismo que puedes tener una carta de presentación pues en tu oficina física o en tu tienda, pues aquí sería desde el punto de vista digital. Por tanto, sería tu forma de presentarte al mundo, y en este caso desde el punto de vista de digital.
Normalmente la gran mayoría de las web, gran mayoría de los sitios web son, pues eso, web corporativas, pues al final, pues si hay muchas empresas, lógicamente quieren tener una carta de presentación, pues importante, es decir, pues lo dicho, con puntos de relacionado no solo con mis productos, sino de quién soy y de dónde vengo, porque al final eso es lo que crea empatía a la persona que te está buscando por internet. También tenemos la opción de crear microsites, que al final un microsite es un conjunto muy limitado de páginas web, es decir, en el otro hablamos de la web corporativa que tenía muchos apartados y páginas web. En este caso, un microsite sería también un conjunto de varias páginas web, pero muy limitado, es decir, muy poquitos. Pues estamos hablando de 2 o 3 o 4 como mucho páginas web, en el cual se caracteriza porque está enfocado principalmente a desarrollar por su diseño, es decir, se le aplica un diseño gráfico muy llamativo y que está enfocado principalmente a desarrollar campañas publicitarias, tanto de promoción como de una temática durante un periodo de tiempo limitado. Este tipo de microsites pues, está principalmente enfocado para empresas, es decir, empresas que quieren promocionar en un tiempo limitado un tipo de producto, promoción o cualquier temática y que, pues bueno, tampoco necesitan desarrollar una web corporativa, pero sí necesitan crear 2, 3, 4 páginas web para pues, promocionar algo en concreto. Pues, por ejemplo, imaginaros que en este caso el que os he puesto es una campaña de promoción que hizo la empresa de Smuy, que como podéis ver, no tiene casi apartados, ¿vale? No tiene ni quiénes somos nosotros, ni productos, ni contacto, etcétera. Es simplemente una página web que tiene 2 apartados, en el cual habla para promocionar, pues en este caso una promoción de un año de Smuy gratis, ¿de acuerdo? Y veis que pues, es muy llamativo, soy muy fan, es una campaña que veis que no tiene casi apartados, solo tiene estos dos de más información, que básicamente son estas 2 páginas. Dicen, no, es muy sencillo, los ganadores se seleccionarán y se hace, bueno, pues es una campaña de promoción en el cual, pues bueno, pues es exclusivamente se han creado 2, 3 páginas web muy limitado, como lo podéis ver, que es simplemente para hacer una campaña de promoción. Aquí, pues en la mayoría de los casos, pues quizás vosotros no os interese crear un microsite, porque, porque nos interesan desarrollar promociones de este estilo. Entonces, simplemente os lo comentaba para que sepáis que podéis tener un sitio web muy desarrollado como una web corporativa, pero también podéis desarrollar sitios web más limitados que normalmente se consideran microsites y que tienen un enfoque, digamos, un uso diferente a lo que pueda ser una web corporativa. En este caso, yo os lo recomiendo, pero bueno, podéis también crear un sitio web con un microsite, es decir, pues crear vuestra web con 3, 4 diapositivas, pero realmente se recomienda principalmente para temas de publicitario o campañas de promoción, etcétera, ¿vale? Como habéis podido ver, son 2, 3 páginas y que son muy concretas para fomentar a las personas que acceden a esta promoción a tener la información suficiente. Ya habéis visto que es muy colorida o con muchos colorines y que sirve para, digamos, dar cabida a esa promoción que han hecho los de Smuy. Luego también tenemos lo que es One Page. One Page, como ya dice el mismo nombre, es una página, es decir, es una página web solamente, que se suele mostrar un contenido rápido y muy adaptado a la versión móvil, porque es totalmente vertical, en el que aglutina diferentes páginas, es decir, en una misma página diferentes secciones, y cuentan con una información justa, pero muy visual. Es decir, en este caso, en vez de crear diferentes apartados que te derivan a diferentes páginas web, ¿vale? Hemos creado una única página web donde ahí aglutinan todas las secciones que nos interesan. Ahora os voy a enseñar el ejemplo, ¿vale? Que la diferencia es, lo vais a ver muy fácilmente ahora. Veis que es como si fuera la web corporativa, como os había comentado, pues tiene pues un inicio, una presentación, una galería, preguntas, incluso contactos, características o incluso
una tienda para comprar. Pero la casuística es que, a diferencia de Aldelis como web corporativa, que para acceder a los distintos apartados tenéis que darle a las distintas secciones, es decir, vas a otra página web diferente, ¿vale? Es decir, pues esto es otra página web. En este caso, todo está aglutinado en una misma página. Como podéis ver, es totalmente vertical y bajas, bajas, bajas hasta el final. ¿Veis? Es decir, es totalmente única y estáis viendo aquí en los apartados que cada vez que vamos subiendo va cambiando de sección. Es decir, nosotros si le damos, no estamos cambiando de página, es la misma página, pero te cambia de sección. En este caso, además, las one page últimamente están teniendo bastante uso, sobre todo está enfocado pues para empresas que, oye, pues que tienen información, algo de información, pues este caso es una de distribución de juguetes, ocio, etcétera, que quieres por decir, pues mira, somos estos, tampoco nos, digamos, queremos enrollar con diferentes secciones o marear al cliente con distintas secciones, sino, oye, ponemos aquí lo justo y además está muy enfocado a la sección versión móvil, porque simplemente haciendo con el móvil, haciendo scroll, se me ve, pues haciendo scroll hacia abajo y ya directamente ya ves todos los apartados. Por tanto, ahí diríamos que es una página muy friendly, es decir, muy amistoso con las versiones móvil. ¿De acuerdo? Aquí sí que os querría comentar y recomendar, pues aquí, ¿qué tipos de usos podríamos utilizar? Pues imaginaros un restaurante, ¿vale? Es decir, pues al final, oye, puedo contar un poquito por aquí encima mi historia como restaurante y luego ya ahí ponemos mi menú. O sea, mi menú con mis precios, etcétera. O soy una peluquería y quiero pues hablar un poquito de mí, ¿vale? De la peluquería, esa es la historia, etcétera. Y luego ya hay una tarifa de, pues ponemos una galería, como habéis visto aquí, pues de las mechas que he preparado, de los cortes que realizamos. Luego ponemos ahí mi presentación pues, de precios, de tarifas, etcétera. Es decir, que sería más una versión más, digamos, escueta que una web corporativa, pero que tiene ofrece el mismo objetivo, que es presentar, pero desde otro punto de vista, que quizás es más sencillo, dependiendo también de la información que puedas ofrecer. ¿Vale? ¿Cómo elegimos entre web corporativa y one page? Pues al final es una cuestión de saber qué es tu negocio y que digamos, puedes como carta de presentación ofrecer. Como habías visto, en la parte de la web corporativa de Aldelis había muchísimos apartados, es decir, y ahí había temas relacionados con nosotros, la historia, misión, visión, valores, luego todo el tipo de productos, luego un blog, es decir, que digamos es, dependiendo del contenido que tú quieras ofrecer, te va a interesar más o desarrollar, digamos, una web corporativa con distintos apartados o te podría interesar más, pues como te estaba comentando, pues por ejemplo un restaurante o una peluquería o incluso si eres autónomo y simplemente quieres hacer una presentación muy sencilla de quién eres y las cosas que haces, pues te puede interesar el presentar directamente desde una única página y con todas las secciones tus servicios. No, en este caso, te deriva, en este caso ya te deriva a una tienda, ¿vale? Es decir, digamos que el One Page, ¿vale? Tiene distintas secciones, ¿de acuerdo? Pero que están unificadas, en vez de darle clic y que te lleve a otro lado. En este caso, también te permite pues, añadir otras secciones, pero esto ya es una tienda online al uso. ¿De acuerdo? Es decir, si quisieras luego puedes tener una one page, es decir, una presentación de una página, y luego otro apartado, otra sección que ya te deriva a tu tienda online. ¿De acuerdo? Y depende también de la información que quieras presentar. Es una cuestión de, como si has podido ver, que es más una cuestión estética y de información que puedas ofrecer que de hecho decir, oye, pues tengo una web corporativa o, o prefiero presentar todo desde una única página. No, si te fijas, es todo dentro de la misma página.
sea, es decir, son diferentes secciones, pero está dentro de la misma página. Esa es la diferencia con lo que os he enseñado de la web corporativa, que cada vez que pinchas en una sección diferente te cambia de página. Así que, bueno, Beatriz, espero haberte contestado. Es más una cuestión de diseño y decir, pues lo que te comentaba, si tú quieres presentar tu tienda o tu negocio, etcétera, pero tampoco consideras que necesitas poner muchísimas secciones, porque ya te interesa directamente meter todo en una única página. O sea, si es una cuestión de diseño, o sea, es decir, oye, más que nada porque cuantas más secciones también creas, más mareas al cliente. Y esto, si te has fijado, es muy sencillito. Vas haciendo scroll hacia abajo y te has visto todo. Luego incluso puedes añadir otros enlaces fuera de lo que es esa página, como por ejemplo la tienda, ¿de acuerdo? Pero se define como one page, pues eso, ese está un contenido que te lees muy rápido y que aglutina toda la información necesaria requerida. Claro, lógicamente no vas a meter la tienda, que eso ya lo derivas a otra, digamos, a otro sitio web, ¿de acuerdo? Pero es también una buena opción y que está últimamente muy, entre comillas, de moda por esa razón, porque es no me enrollo, cuento lo esencial y si quieren más, pues ya entrarán a la tienda, etcétera, etcétera. Y luego la diferencia también con landing page. ¿Qué es un landing page? Pues un landing page es básicamente una página única, es decir, que está únicamente diseñada para que la gente aterrice, ¿vale? Es decir, que como aterrice en esa página web a través o bien pues, de un clic de un anuncio, es decir, mayoritariamente una vez que han dado clic a un anuncio que vosotros veis, pues cuando promocionan algo en Google, por ejemplo, y que es un contenido principalmente publicitario para motivar a bien realizar una acción que puede ser de compra, poner tus datos, etcétera. Es decir, digamos que una landing page, ¿vale? Sirve principalmente para o bien conseguir leads o bien conseguir compradores. ¿Qué quiere decir? Pues es una página, como os había comentado, que está diseñada, ¿vale? Como bien dice landing page, pues página de aterrizaje, donde cual aterriza la gente a través principalmente de una campaña publicitaria y que está diseñada explícitamente para que compren, ¿vale? O desarrollen una acción. Un ejemplo que podemos ver es esta de Atrapamuebles, que directamente no tiene página de inicio, ¿vale? Su página de inicio, como veis, le estoy dando ahora clic a lo que es la página de inicio y esto se puede considerar una landing page. ¿Por qué? Porque una vez entras a la página principal de Atrapamuebles, ¿vale? Aunque tenga diferentes secciones, ¿vale? Tiene un apartado, digamos, de aterrizaje, entre comillas, que nada más entras a su página, ya te está vendiendo un producto que, como podéis ver, es este mueble que, oye, pues mira, por 100 euros lo tienes, porque está con un descuento de 75%. Y ya es directamente, entras a su página de inicio y ya te, digamos, anima a realizar una acción, que en este caso es comprar, ¿sabes? Porque llegas y ¡pum! Ya está. Mueble de salón, tanto de descuento, cómpralo ya. Y si os fijáis, pues es como una página normal, ¿vale? Lo único que está diseñada explícitamente, ¿vale? Para desarrollar una acción. Y luego aquí, pues tiene ya sus secciones normales como cualquier sitio web, como si fuera una tienda online, ¿de acuerdo? Este sería una opción desde el punto de vista de compra, pero también podemos utilizar landing page, ¿vale? Para fomentar que pongan, por ejemplo, nuestros datos. Imaginaos que escribís un libro o sí, y queréis que la gente, pues bueno, se lo descargue, etcétera. Pues podéis preparar una landing page exclusivamente para que pongáis vuestros datos y que nada más entrar dice descarga ahora nuestro ebook gratis. ¿Y cómo puedes hacerlo? Es decir, gratis, sin un euro tal. Lo único que tienes que hacer es poner nuestros datos. Es decir, que también una landing page puede servir para recopilar esos leads o contactos de cara a luego pues tratarlos. Es decir, pues conseguir al final una buena forma de o bien te compren o bien conseguir leads. Y al final una landing page se interpreta como esa página en la que la gente aterriza, me da igual si es o bien por una campaña publicitaria, que normalmente se hace así, o porque han estado buscando y te encuentran, y que está diseñada explícitamente para que desarrollen una acción, o bien para que compren, o bien para que pongan sus datos. ¿De acuerdo? Por tanto, si vosotros sois
unas personas que escribís, por ejemplo, un libro y queréis darlo gratis, pero queréis la información de lo que de los usuarios, pues podéis preparar una landing page para que se suscriban o para que pongan sus datos y tú a cambio, pues bueno, pues le das el libro, o quieres vender un producto porque quieres quitarte stock en su momento y es una oferta irresistible, pues podéis preparar una landing page solamente para promocionar ese producto, ¿vale? Luego también tenemos los blogs, ¿vale? Es decir, hay sitios web que pueden ser blogs, que el perfil idóneo pues pueden ser o blogueros, ¿sabes? Es decir, pues personas que les gustan les gusta escribir de X temática y escriben un blog, pues bueno, para dar sus opiniones, etcétera. También puede ser muy bueno para los periodistas y también para empresas o autónomos, como habíamos visto anteriormente en la de Aldelis, tenían un apartado de blog que, que era pues para hablar de recetas. Por tanto, nos permite también obtener un sitio web, es decir, solamente un blog, es decir, pues escribe un blog, o también podemos incorporar un blog en nuestro sitio web. Un momento que paro, que nos ha preguntado José Joaquín, ¿qué diferencia hay entre microsite y landing page? Vale, pues al final yo los diferenciaría, ¿vale? Desde el punto de vista de las páginas que, digamos, páginas web que componen. Como había comentado, microsite es como un sitio web con un número muy limitado de páginas web, como habías visto anteriormente con la campaña Smoothie, tenía la principal y dos más, ¿vale? Pues para uno darte de alta, otro para subir fotos, etcétera, ¿vale? Es decir, tenía tres páginas web, digamos, y normalmente pues lo que está comentando está más enfocado para temas de promoción. Y la diferencia con landing page es que es, en este caso, una única página donde, digamos, entre comillas, aterriza a la gente para que desarrolle la acción que estás buscando, o bien que te compren o que pongan tus datos u otro objetivo que estés buscando, ¿vale? Está más pensado desde el punto de vista del número de páginas web. Y al final el objetivo es que esas personas aterricen en esa página web, normalmente pues a través de publicidad, para que hagan inmediatamente esa acción, ¿vale? Sí, es decir, al final una cosa no delimita la otra, ¿vale? Simplemente son formas de, digamos, estratégicas. Es decir, al final yo lo que os quería enseñar es a nivel estratégico qué opciones podéis desarrollar, ¿vale? Em, Sí, 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 por supuesto. Es decir, una cosa no delimita a la otra. Es decir, que realmente son, como habíais visto, por ejemplo, en la de One Page, ¿vale? Que es una única página donde haces scroll hacia abajo, pero luego tenía un apartado que te derivaba a su tienda online, ¿vale? Pero eso eso digamos, no deja de ser un One Page, ¿vale? Es decir, que realmente una cosa no delimita a la otra, simplemente era para que vierais que teníais distintas formas de preparar vuestro sitio web, o bien todo bien estructurado con distintos apartados, etcétera, como una web corporativa, o bien decís, oye, que yo no tengo tanta información o no me interesa presentar tanto y quiero desarrollar todo directamente en una única página, ¿vale? Para, digamos, por lo que os comentaba, un restaurante, etcétera, o incluso, oye, mi tiendecita y luego tengo productos para vender online, pues ya lo derivo a otro sitio web, o sea, es decir, digamos, para la venta. Pero simplemente son como formas de carta de presentación. Y luego están pues, las peculiaridades del microsite, que al final es pues, un sitio web con un número de páginas muy limitado, que normalmente pues, se utiliza para temas de promoción. Y luego el tema de landing page, como bien decíais también con el tema de blog, que lo puedes incorporar en cualquier sitio, es una página directamente exclusivamente para que esas personas, una vez entren, desarrollen una acción, como habéis visto, o bien para que compren un producto, porque como habéis visto, es decir, ¿quién se va a resistir por un producto que está al 76% de descuento? O bien que os comentaba, pues alguien ha escrito un libro, etcétera, y quiere darlo gratis, pero no a cualquier precio, al menos por los datos del contacto, ¿vale? Imaginaros que estáis vendiendo cursos para la venta B2B, pues seguramente los que se suscriban
sean otras empresas para luego, digamos, tener el contacto para luego contactar posteriormente con ellos. Y es que son estrategias diferentes según lo que buscáis, ¿vale? Yo os estaba comentando desde el punto de vista estratégico de qué cosas os podéis beneficiar, sobre todo de cara si vais a hacer el curso del módulo 6. Es decir, pues yo ya tengo ya más o menos pensado lo que quiero hacer, ¿vale? Entonces, bueno, en temas de blog, pues lo que os había comentado, podemos o bien desde el punto de vista, pues yo soy un fan de las plantas, pues escribo un blog de cómo cuidar a las plantas, etcétera, etcétera. Eso puedo hacerlo, vosotros también, si tenéis algún hobby y queréis hablarlo de ello, pues lo podéis hacer sin ningún problema. Sobre todo pues para periodistas y empresas autónomos, pues lo que os había comentado, si tenéis lo he dicho, si sois una empresa elaboradora de pollos, pues os interesa hablar y crear un blog de recetas. Si sois una peluquería, por ejemplo, pues os interesa quizás escribir un blog de cómo hacer los tratamientos de mechas o de... Sí, bueno, vaya, yo soy el menos indicado para hablar de peluquerías, pero bueno, es decir, pues para el tratamiento del cabello, etcétera, o cualquier otro tipo de actividad que consideréis que podéis transmitir información. Y al final el objetivo es informar y ofrecer entretenimiento al que os vea. Y al final es un sitio web donde, bueno, pues se añaden contenidos de interés, que son principalmente pues, textos, vídeos, que al final es para transmitir información. Y aquí pues, os quería enseñar un ejemplo de blog, en este caso el de Ana Hernández Serena, que además os lo recomiendo mucho, que está muy relacionado con el tema de motivación, tomas de acciones, etcétera, y que veis que es un blog pues, que tiene distintas secciones. ¿Veis? Pues prepararse para la nueva etapa, las razones para no pasar a la acción, etcétera. Y si le damos clic a uno de ellos, pues veis que al final es un contenido que está dentro, que cuenta pues incluso con vídeos, con texto, etcétera, y puedes escribir lo que te dé la gana, realmente, ¿sabes? Si luego tienes usuarios y les gusta lo que ven, pues seguirán viéndolo. Y al final puedes escribir de lo que quieras. Y al final es una forma también de promocionarte. O sea, pues lo que comentaba, si tenéis un hobby que está relacionado con tu actividad económica, pues al final eso es una buena forma de promocionaros. Y luego, por último, porque ya hablaremos de la tienda online más adelante, está el portfolio, que está relacionado principalmente para artistas y creativos. Es decir, es una forma de presentar de una manera fácil todos los trabajos realizados, ¿vale? Se define principalmente como un sitio web que permite mostrar de una manera muy, muy atractiva todos los trabajos realizados, sobre todo de manera muy visual y que se centra únicamente en mostrar tu trabajo. No, digamos que no busca, es muy minimalista normalmente y lo que trata es dar prioridad a las obras realizadas. Y puede ser, pues bien aquí en este caso, de obras artísticas, pero puede ser también una persona que desarrolla bueno, sitios web, es decir, pues un desarrollador, o incluso es un diseñador gráfico, o es un fotógrafo, es decir, todo lo relacionado con temas artísticos o proyectos o trabajos que sean muy visuales, ¿de acuerdo? Y como podéis ver aquí, pues en este caso, en la web de José Cereso, pues por ejemplo, si vamos a las obras de óleo que tiene, ¿vale? Veis que está todo muy blanco y lo único que da prioridad es a las obras. ¿Veis? Se ve solamente las obras, el resto es muy minimalista. Y ya si luego queréis darle a uno de ellos, pues bueno, te da más información. Pero al final el objetivo, como veis, es presentar tus trabajos. Y al final es una buena forma también de carta de presentación, porque dices, mira, esta persona qué trabajos más buenos hace, vamos a contratarlo. Al final es como una carta de presentación, como igual que una web corporativa o un one page. Pero son otras formas de aprovechar o desarrollar un sitio web. Y por último, un sabías qué, porque me gusta también este tipo de curiosidades. Al final existen múltiples plataformas para crear tu sitio web, ¿vale? Es decir, que pueden ser o bien de estos que te los generan automáticamente como Wix, Site 123, Ionos, etcétera, que ya, digamos, te los crean de forma automática, es decir, porque van muchos de ellos por módulos, etcétera. Y luego hay otros como WordPress, Joomla, Drupal, que hay hay que trabajarlos un poquito más. Que además, como os comentaba,
Sí, bueno, hay algunos que son de pago, la mayoría son de pago, otros pues no, ¿vale? Es decir, que independientemente del concepto, simplemente pues que al final hay muchísimos sitios web, plataformas donde desarrollar vuestro sitio web, pero al final un dato curioso es que el 60% de las webs corporativas globales del mundo son realizadas en WordPress. Es decir, que al final el 60% de las web corporativas que hemos visto del mundo son en WordPress. Una de las razones es por las facilidades, etcétera, que es la propia herramienta, plataforma, el gestor de contenido, por eso la razón de que el módulo 6 se hablará a la hora de desarrollar la web explícitamente de WordPress, ¿vale? De esa razón está, el de la Casa Blanca está hecha de WordPress. Mira, pues imaginaros, si está la web hecha en WordPress, es que al final, realmente, imaginaros un 60% de las webs corporativas del mundo. Es decir, es impresionante. Por tanto, la razón de más de que a la hora de enseñaros técnicamente una de todas las múltiples formas de desarrollar un sitio web sea en WordPress, ¿vale? Simplemente os lo comento porque en el módulo 6 es donde pondremos el foco y que luego, pues bueno, dependiendo de la estrategia, como ya os había enseñado anteriormente, de las opciones de sitios web que os podéis preparar, pues ya podéis adaptaros según lo que queráis. Lo dicho, no tenéis ni que crear una mega web corporativa, ¿sabes? De 20, 30, 40 apartados, que quizás con una one page es más que suficiente. O lo dicho, sois artistas y, bueno, todos somos artistas de una manera u otra, pero si lo podemos expresar a nivel gráfico, pues podemos pensar más en un portfolio, ¿vale? O lo mismo, oye, pues nos gusta escribir y podemos escribir un blog. Al final, todo se puede utilizar bajo la misma tecnología, ¿vale? Es decir, todo bajo un mismo WordPress, pero es una aplicación distinta, ¿sabes? Es como utilizar, enfocar la estrategia de mi negocio de una manera distinta. Seguimos con el tema de la venta y comercialización de productos, ¿vale? Es decir, mejor dicho, tienda online, que al final también está muy relacionado con el desarrollo de una web convencional, porque muchas veces están muy unidos y digamos, al final podemos utilizarlas para vender nuestros productos, que al final también es una otra forma de generar negocio, no solo de tener una buena carta de presentación para luego, digamos, hacer la negociación posterior o ya directamente poder vender a través de nuestra tienda online. Y al final una tienda online, el objetivo es sencillo, es o bien vender productos o servicios. Es un sitio web pues, que cuenta con unas funcionalidades más específicas pensadas para vender. Y al final el foco sobre todo es enseñar y presentar tu catálogo de productos. ¿De acuerdo? Es decir, como habíamos visto anteriormente, pues unas pues, estaban pensadas para presentar en una única página pues, todo tu negocio o tu carta de presentación, otro necesitaba más apartados, este es para el blog, este para enseñar mis obras de arte y en este caso la tienda online pues es para enseñar mi catálogo y de paso pues si pueden comprar pues mejor por una cosa que decir, un cliente satisfecho. Y si os importa, voy a ver un momento. Y a la hora aunque este va a ser un tema que se hablará más en el módulo 9, bueno, en la segunda fase, sí que quería poner unos puntos sobre la mesa de aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra tienda online. Porque sí que es cierto, me parece que estamos poniendo muy sencillo el crear los sitios web, es decir, una página web, un sitio web, pero la verdad es que la tienda online tiene aún más chicha, es decir, tiene más cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de crear una buena tienda. Y porque al final tener una tienda o un escaparate sin trabajar es lo mismo que tener una tienda aquí abajo en el barrio y que pues no tiene una cartelería, es decir, de presentación chula, están las vitrinas sucias, los productos de dentro no se ven, y que al final es lo mismo que tener una tienda y por tanto tienes que también cuidarla. Yo creo que en este caso, pues muchas veces, como es algo que no se ve, que no se percibe, lo mismo que una tienda física, que dices, wow, pues lo que acabo de comentar, el cartel de arriba
digamos, la cartelería no es llamativa, eso lo ves rápidamente, o los productos no se ven. Pues quizás desde el punto de vista online no nos percibimos de aspectos ya más allá de lo bonito que es, sino ya más internos, desde, por ejemplo, el diseño, ¿vale? Es decir, hay que tener muy en cuenta el diseño de la tienda online. Pues que sea atractiva, es decir, aparte tu web corporativa también tiene que ser atractiva, pero en la tienda online pues tiene que serlo más porque al final tienes que, digamos, presentar tus productos de forma atractiva y tiene que tener un buen diseño. La usabilidad, pues lo mismo, que sea ágil de poder cambiar de buscar los productos, hacer el proceso de compra, es decir, que sea fácil de cara a la experiencia de usuario, porque es decir, si yo recibo una mala experiencia a la hora de comprar, tanto de manera física, es decir, abajo, porque el cajero es un borde o los productos no están bien con precios, etcétera, pues al final eso es una mala experiencia de usuario y también se puede aplicar en el tema de la compra online. También qué tecnología podemos utilizar. O sea, es decir, pues si normalmente pues aquí en la sesión entiendo que la próxima sesión pues se pondrá foco en WooCommerce, que es la parte de la tienda online de e-commerce de WordPress y PrestaShop, que son principalmente las tecnologías más... Bueno, ya lo hablaremos, Jolín, ya os he contado un spoiler que lo voy a hablar más adelante. Al final son las principales tecnologías para vender a través de tienda online. Luego que tenga buena visibilidad, pues el SEO, que utilicéis bien las palabras clave, porque al final, si nadie os ve, nadie os va a poder comprar. Al final está Internet, como bien habíamos hablado, hay muchísima gente, pero también hay muchísima competencia. Y por tanto, si no trabajamos bien la visibilidad, seríamos una gota más dentro de un océano. Por tanto, hay que trabajar muy bien las palabras clave para posicionarnos según el sector en el que nos estamos. Las redes sociales, pues a veces también hay que trabajarlas y crear un grupo de seguidores, ir generando contenido, realizar publicidad de pago. Al final son cuestiones que, como una tienda de abajo, pues tienes que también desarrollar, pues enviar flyers a las casas de los vecinos, hablar con la gente, decir, pues has visto, ¿conoces esta tienda? Hablar con la gente, generar contenido. Al final es lo mismo, pero trasladado al tema online. Por tanto, tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y también la atención al cliente, lo que os comentaba, una satisfacción, aunque no haya una interacción directa con el cliente, hay otros aspectos detrás, como por ejemplo cuando te escriben un correo para preguntarte, pues tienes que ser cordial, o cuando hay una incidencia, no ser borde y tratar de solucionar el problema siempre y cuando el cliente no te ponga trabas. Es decir, al final la atención al cliente es muy importante. Y luego todo el tema de las operaciones, tenerlos muy en cuenta, tal como habíamos hablado en las 20 claves anteriores, todo el tema de la logística, que si dices que en 24 horas tiene que llegar, en 24 horas le tiene que llegar al cliente. ¿Qué medios de pago les vas a ofrecer? Pues si es contra reembolso, si es financiado a 3 meses o ya es pago directo con tarjeta, etcétera. También las fichas de producto hay que trabajarlas, no vale con poner chorizo directamente, ¿sabes? Como título de producto, que poner chorizo ibérico producido por los mejores cerdos de Salamanca, por ejemplo. Es decir, que es que al final también tenemos que mimar las fichas de producto y ofrecerles valor y sobre todo incitación a la compra, tal cual como habíamos hablado anteriormente de los sitios web, de la landing page, sabes que al final es donde aterriza la gente y lo que tú buscas es que la persona desarrolle una acción, pues aquí es trabajar bien las fichas de producto para enamorarles y de ahí que te compren, es decir, incitarles a que compren el producto, porque muchas veces también la ventaja que tiene la venta online es que se desarrolla mucha compra impulsiva debido básicamente a que puedes comprar rápidamente, es decir, me gusta este producto, cojo, lo meto al carrito, pongo la tarjeta de crédito, pago y me lo llevo, ¿sabes? Y ya me llegará cuando me tenga que llevar. Y luego también otros temas que también creo que son muy importantes, que ya se hablarán más adelante, es el tema de la seguridad y aspectos legales. No nos olvidemos de que al final tratamos con datos de personas, tanto usuarios, contraseñas, datos sensibles de localización, ubicación, etcétera, y también todo el tema de los aspectos legales, de tema de protección de datos, que tratáis bien, pues eso, que no tenéis la información por ahí perdida y puede acceder cualquiera,
que tenéis la página segura y que no os la pueden hackear en cualquier momento. Es decir, que al final la tienda online sí que es cierto que te va a facilitar muchísimas cosas como ventajas, etcétera, pero también hay que, digamos, tener ciertos aspectos detrás en cuenta que ya se hablarán más adelante en las siguientes fases, pero que tenéis que tener ya en consideración porque al igual que en un negocio te pueden entrar a robar, pues también aquí te pueden robar, quizás no la mercancía, porque eso es más complicado, pero te pueden robar algo que es más delicado, que son los datos de los usuarios. Ya no hablemos de las tarjetas, etcétera. Por tanto, ¿qué ventajas nos ofrece una tienda online? Pues sobre todo reforzar nuestra identidad de marca, porque al final nos permite nuestra tienda online personalizar nuestro escaparate para poder crear una marca o reforzarla, es decir, mi identidad de marca. Por tanto, es como mimar mi marca personal o mi marca de producto y te permite, bueno, pues trabajarlo para poderlo, digamos, al crear una marca, eso crea también clientes fidelizados. Y por tanto ahí, pues eso, al trabajarte una marca, puedes construir una base de clientes que pueden ser totalmente fieles a esa marca y en el cual, pues bueno, tienes además su información sobre hábitos de consumo, qué historial de compras, cada vez que compran. Pues por ejemplo, decir, oye, pues mira, sé que este cliente cada 3 o 4 semanas me compra este producto y puede ser porque, bueno, pues tiene una comida familiar o realmente, pues bueno, vive en Salamanca, por ejemplo, y aunque yo esté aquí en Zaragoza, pues me compra porque le gusta por ejemplo, la morcilla, ¿sabes? La morcilla de aquí o el ternasco de Aragón, por ejemplo, y compra. Al final eso es también información de hábitos de consumo. También te permite, digamos, especializarte en un tipo de producto. Pues imaginaos que sois una empresa de cosmética, etcétera, pues muy bio, es muy verde, ecológico, tal, y al final eso ofrece un valor añadido también, es decir, al especializarte tanto en un tipo de sector, generas pues un tipo de público y a la vez pues generas esa fidelización de cliente. También te permite controlar los márgenes y reducir costes, porque al final, pues oye, la tienda online pues sí que tiene un mantenimiento, pero te ofrece unas ventajas que el tener, por ejemplo, una tienda abierta, que tienes que tener pues un pago de alquiler, tener a una persona contratada para que atienda la tienda, etcétera. Por tanto, también es una manera, digamos, más económica de darnos a conocer, vender y además reducir en ciertos aspectos los costes. Lo dicho, también al tener la tienda online te dan datos, ¿sabes? De pues, hábitos de consumo, qué tipología de cliente entra, porque al final también los datos son muy importantes y te puede dar una idea de, por ejemplo, el tipo de perfil que te va a visitar, pues si es señoras de 40 a 60 años o son chavales de 20 o 40. También la tienda online está abierto 24 horas. Es decir, eso, vamos, 24/7, pues las tiendas tienen que cerrar por la noche y quizás cuando más están buscando las personas es por la noche, que es cuando tienen tiempo libre después de trabajar. Y aparte, pues bueno, la tienda online te permite vender tanto producto físico como algo digital, pues un servicio. Es decir, tiene esa ventaja de que puedes contratar un servicio, por ejemplo, de traducción a través de esta plataforma. Por tanto, te permite la tienda online, te ofrece unas ventajas que, como sabemos, pues bueno, que con respecto a una tienda física no se puede comparar. Y lo he dicho, quizás si tienes una tienda física, solamente tienes el alcance al público de alrededor tuyo, pero no tienes el alcance, por ejemplo, a nivel de toda España. Pues lo he dicho, pues si tengo una tienda de una carnicería, por ejemplo, y vendo carne muy exclusiva, pues claro, pues solo podría suministrar a los de mi barrio, es decir, pues a los que vengan a visitarme, pero nunca podría dar la opción, por ejemplo, de alguien de Salamanca poder comprar el producto. Y gracias a la tienda online, pues sí podría ser posible. También contiene pues, inconvenientes, lo de siempre, pues al final todo hay que mantenerlo, pero tanto como una tienda física como una online, todo requiere un mantenimiento, porque las cosas también se actualizan. Las páginas web, los sitios web hay que actualizarlos porque o bien hay que meterle una actualización para que sea más segura o porque algo se ha quedado desfasado, etcétera. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que hay que mantenerlos. También es necesario desarrollar un plan de marketing digital, lo que os he comentado. Internet ya es muy grande, pero también ya están los grandes y hay muchísima competencia y somos una gota dentro del océano. Por tanto, hay que tener muy clara la estrategia de marketing que vamos a desarrollar, generar suficiente tráfico, que entre gente, que compre,
hay que preparar diferentes tipos de estrategia. ¿Qué me interesa más? ¿Hacer publicidad de pago? ¿Estar en las redes sociales? ¿Estar en otros canales digitales para aumentar mi visibilidad? Hay que tenerlo muy en cuenta porque, lo he dicho, hay muchísima competitividad. Luego el tema de la logística y las devoluciones. Pues eso es un quebradero de cabezas como de problemas. Tener siempre en cuenta y tratar de negociar con transportistas que hay, ¿sabes? Es decir, con transportistas de confianza y que den buenas tarifas de paso también y que cubran todo el tema de las devoluciones. A nivel internacional, pues el tema de las traducciones, ya sabéis que no vale solo con traducir, hay que tratar de adaptar el contenido, porque ya pues al final es tratar de ofrecer y dar la sensación al cliente de que piensas en él, en la cercanía. Al final, aunque todo sea online o digital, tenemos que buscar la cercanía. Y el peor inconveniente de todos, lo siento mucho porque aquí somos todos y a veces hay gente mejor o peor, pero son los clientes. Lo mayor inconveniente son los clientes, aunque sean los que nos den de comer. ¿Por qué? Porque hay clientes de todo tipo y no hay peor cliente que el jeta, que digo yo, ¿vale? Pues ese tipo de gente que dice que no me ha llegado el producto, que me devuelvas el dinero, de esos casos hay montones porque al final la picaresca pues abunda en todos sitios y muchos van a intentar aprovecharse de agujeros, entre comillas, legales, pues lo que comenta, pues que no me ha llegado el producto, devuélveme el dinero, cosas así, cuando en realidad les ha llegado. Es decir, que al final hay que tener mucho cuidado, hay tanto clientes maravillosos como clientes muy impertinentes y los impertinentes ojalá no nos toquen nunca, ¿vale? Yo no le deseo a nadie un cliente impertinente porque hay mucho jeta por ahí. Y bueno, simplemente como alusión a algo en relación a las tiendas online, que creo que todos vosotros ya conocéis lo que es una tienda online, he puesto dos ejemplos, que uno es el desde el punto de vista B2C, es decir, de empresa consumidor, como estuvimos hablando de terminologías de actividad económica, de negocio. em, Tenemos el B2C, ¿sabes? De business a consumidor, y el B2B, es decir, que también podemos montar tiendas online para vender a otras empresas. Y os había preparado, nada, es muy rápido, unos ejemplos muy visuales para que veáis un ejemplo de pues, una tienda online que está más enfocado a cliente final y otra empresa que está enfocado a otra empresa. A ver, pausa, pregunta. Teresa, comentas que sí, que tienen que normalmente sí que firman al transportista lo que llega al producto, por supuesto, pero es que no sabéis los casos en el que independientemente que ya digamos, el vendedor ya tiene el justificante por parte del transportista de que ha llegado y ha firmado y ha recibido los productos, aún así alegan que no les ha llegado. ¿Sabes? Que habrá firmado otra persona. O sea, es decir, es más que nada por experiencias, vivencias que no os quiero asustar ni mucho menos, pero al final sabemos pues que hay gente que se aprovecha de esta situación y el tema, claro, es que tiene mucho morro la gente. A eso voy, es decir, muy picaresca y mucha gente tiene mucho morro y al final pues se aprovechan de estas situaciones y te dicen, alegan pues eso, que te han comprado un producto y es mentira. Pues casos, por ejemplo, que hubo alguno muy común, que hubo en su momento, creo que era en Reino Unido, era a través de Amazon, ¿vale? Para que os hagáis una idea. A ver si me acuerdo, sí, compraba una persona los productos y los devolvía luego, pero lo que hacía era meter dentro del producto la misma cantidad de peso que era el producto, pero en una bolsa de arena, creo recordar. Por lo tanto, pues quizás la forma de proceder de las devoluciones era pesar simplemente el producto para ver que era el mismo contenido y claro, al tener el mismo peso pero con una bolsa de arena, bueno, pues debió de haber ahí una estafa muy gorda bueno, ya pillaron al que lo hacía, pero lo dicho, es que es al final pura picaresca. Si vio que, claro, pero esto fue en las cosas, no, pero que luego ya se vio, o sea, es decir, que realmente son picarescas y la gente se aprovechará, aprovechando la tienda online, porque al final, como no ves al comprador cara a cara, pues quizás les da menos cosa el echarle morro. Pero bueno, siempre los comentaba como anécdota, ¿vale? Y de broma, que el inconveniente no sea nunca los clientes, pero siempre es nuestro punto de mira, también hay mucho morro, ¿vale? Y eso todos lo sabemos de alguien que tiene mucho morro, ¿verdad? Entonces, a la diferencia en el tema de tienda online, uy,
Espera un momento, se me ha salido esto. Ahí va, un momento, ya perdonaréis. ¿Qué ha pasado? No estoy viendo mi... Ah, vale. Estáis viendo mi diapositiva, ¿verdad? Ah, vale. Sí que lo estamos. Sí, es que no sé qué he tocado, que se me ha cambiado y en compartir me salía que no me salía esta diapositiva. Vale, pues básicamente en temas de diferencia entre... Gracias, Fernando, por cierto. La tienda online B2C, B2B, pues muchas veces es simplemente la forma en presentar. No quiere decir que uno sea mucho mejor que otro, simplemente son enfoques distintos al cliente que vas a ofrecer. Pues, por ejemplo, en un B2B, ¿vale? Que es el ejemplo de MP Ascensores, pues normalmente lo que quieres ofrecer es, al final, das servicio a otras empresas y normalmente, pues cuando necesitan un tipo de producto, pues puede ser, por ejemplo, de mantenimiento, etcétera, pues lo necesitan inmediatamente. Por tanto, buscas, pues bueno, un filtro, porque muchas veces son pues, tecnicismos pues, de componentes, etcétera, que no es solo decir, por ejemplo, ordenador... ¿sabes? Ordenador para empresas, ¿sabes? Que eso puedes buscar en PC Componentes, sino que estamos hablando de productos más detallados, ¿vale? Pues de una pieza con unas dimensiones, etcétera. Por tanto, pues quizás el tipo de filtros de las empresas B2B pues tiene que ser de una forma y de presentar que, por ejemplo, la del B2C. Pues, por ejemplo, el del B2B lo que quiere ofrecer es como tranquilidad a la hora de llevar a cabo el proceso de compra, etcétera. Y el del B2C, que es, por ejemplo, en este caso, ya directamente te ofrece, pues todo, si os fijáis, todo el tema de ofertas, San Valentín, por ejemplo, pues periodos puntuales de, pues ahora mismo, por ejemplo, vendrá Black Friday, esas cosas no se ofrecen de empresa a empresa normalmente, ¿vale? Es decir, es otro tipo de enfoque a la hora de querer vender, o por ejemplo, temas outlet. Por tanto, la diferencia entre una tienda online B2C y B2B tiene cosas muy parecidas, pero tiene esos toquecitos que lo hacen desde el punto de vista de adaptarse al tipo de cliente, ¿vale? O incluso cómo adaptarse a la hora de vender, pues lo comentado, pues si vendes al cliente final, al final quieres ofrecer ofertas relacionadas con eventos peculiares. Lo mismo a la hora de ofrecer un producto, pues si nos fijamos, aquí normalmente no aparecen los precios, te ponen los tipos de productos y luego ya en B2C, pues sí que normalmente ya te salen los precios para incitarte a la compra. Y son cositas, detalles que puedan interesar dependiendo de la empresa, bueno, al tipo de público al que nos dirigimos. O lo mismo, dentro de una ficha de producto, cómo puede cambiar en que a mí lo que me interesa como empresa de mantenimiento, por ejemplo, es que sea el nombre de la referencia, ¿vale? Y que tenga una ficha técnica, nada más. O sea, es decir, y ya meter si necesito 1, 2, 3, es decir, me da igual el número de unidades, es decir, que al final tenemos que pensar en el cliente y nos tenemos que adaptar a él. Por tanto, si estamos hablando, por ejemplo, de una otra empresa, lo que querrá es primero la ficha técnica, ¿vale? La ficha técnica con su documentación y su, digamos, serigrafía, ¿sabes? O número de serie. Y en cambio, al cliente final, pues lo que le interesa es, pues, bueno, qué precio tiene, cuántas opiniones tiene, si tiene ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y son dos formatos totalmente distintos. Incluso a la hora de registrarnos, pues normalmente cuando nos registramos en una tienda online nos pide simplemente pues, un email, una contraseña y unos datos más pues, de ubicación, sí, sí, de ubicación de donde estamos y poco más. Pero sin embargo en B2B pues vemos que tenemos un formulario de registro porque al final ahí tenemos que meter datos de empresa. Es decir, que son dos formas que al final es el mismo proceso, pero adaptado según la tipología de cliente al que te vas a dirigir. Y claro, normalmente pues necesitas los datos de la empresa y la dirección de facturación para poderles enviar una factura a la empresa. Y así a modo resumen, simplemente unos puntos que hay que tener normalmente en cuenta que suele ser un mismo patrón desde el punto de vista de una tienda online, tanto enfocado al B2C o enfocado al B2B, pues que el precio normalmente en el B2C suelen ser fijos, salvo que haya pues, algún momento puntual ofertas. Y en el B2B pues suelen ser variables, normalmente pues dependiendo de la oferta y demanda en ese momento, o si ahí tienen más piezas o tienen menos piezas.
El proceso de compra, pues en el B2C, al final lo que tratamos es que el cliente piense cuanto menos y que realice y que no se lo piense dos veces a la hora de realizar la compra. Y por tanto, los procesos de compra suelen ser más inmediatos, es decir, de hacer clic, te registras, si no te has registrado, metes tus datos de tarjeta y compras. Es decir, suele ser muy rápido de cara a que básicamente no te lo pienses dos veces y no dejes el carrito abandonado. Y desde el aspecto del B2B, pues al final suelen ser procesos más largos, porque normalmente pues, se tiene que pensar, se tiene que mirar si es el producto correcto, si necesitan alguno más, pues por ejemplo, pues lo he dicho, de mantenimiento, no va a ser que vayan a comprar la pieza que no es, por tanto es un proceso más lento de compra, que también qué características tiene, porque si estamos comprando quizás un producto de 10.000 euros, pues quizás nos interesa renegociar, por ejemplo, qué tipos de pagos, etcétera, se pueden realizar. Normalmente en los procesos de compra pues predomina el área pública, es decir, que ya directamente veamos todos los precios, ofertas, etcétera, nada más entrar a la página, a la tienda online, al sitio online. Y en el cara del B2B, pues sí que suele ser un área privada, es decir, como habíamos visto anteriormente, en uno enseñaban los precios y en el otro no, que quizás una vez que haces el login, es decir, te registras como empresa X, sí que te dan los precios, es decir, que predomina más el área privada porque normalmente hay quizás, según qué cliente eres, pues te puedan dar alguna oferta u otra. Y el diseño, pues normalmente en el B2C pues suele ser más atractivo, más llamativo para, digamos, incitar a la compra. Y desde el punto de vista del B2B, pues al final es otro tipo de cliente que lo que quiere es encontrar rápido el tipo de producto que necesita en concreto y comprarlo. Y le da igual si tiene muchos colorines, si tiene muchos vídeos de presentaciones, etc. Es decir, van a lo que van. Por tanto, simplemente son 3 o 4 nociones para que tengáis en cuenta desde el punto de vista de si voy a montar una tienda enfocada al cliente final o va a estar enfocado a otras empresas. Hombre, normalmente las cartas de presentación sí que tienen que ser suficientemente atractivas, sobre todo si vas a ofrecer un servicio, no producto, ojo, a otra empresa. Es decir, si tendrás que tener una buena carta de presentación. Y lo mismo, ¿sabías que? Pues hay también numerosas plataformas para crear tu tienda online, pero las que se comen el mercado principalmente, el 24% de las tiendas online mundial están hechas en WooCommerce, que es, para que nos entendamos, es WordPress, ¿vale? Es la modalidad de e-commerce de WooCommerce. Y, por ejemplo, en España el 17% se utiliza WooCommerce y el 24% PrestaShop. Es decir, que estamos hablando de casi la mitad de las tiendas online en España están hechas en WooCommerce y PrestaShop. Por tanto, son datos jolín, pues es que son las principales plataformas que se utilizan para poder montar tiendas online, que además se hablarán en la siguiente fase. Por tanto, yo creo que os vamos a presentar la creme de la creme, ¿vale? Entonces no os preocupéis por ese aspecto. Y bueno, continuamos con el tema de los marketplaces, porque creo que también son un tema muy importante a tener en cuenta. Al final, un marketplace, ¿vale? A nivel teórico, ¿vale? Es decir, para tenerlo en consideración, lo mismo que pues, decir un poco la diferencia que es una página web de un sitio web, ¿vale? El marketplace al final es otra plataforma tecnológica que al final lo que busca es facilitar el encuentro entre oferta y demanda online. Es decir, es un punto de encuentro, ¿de acuerdo? Es un punto de encuentro que si tú buscas algo, pues dentro de mi plataforma lo vas a encontrar porque otro lo está ofreciendo. ¿De acuerdo? Es decir, es como si fuera el mercado central, o sea, o un centro comercial, ¿de acuerdo? Pues al final ahí tú vas porque sabes que va a haber en ese lugar va a haber otros negocios que ofrecen lo que yo estoy demandando. Y además, por datos, para tener en consideración, porque al final lo que estaba comentando en relación al e-commerce, pues es que al final muchísima gente ya compra a través de los marketplaces. Es decir, que además no solo desde el punto de vista de compra, sino que además un 65% de personas utilizan los marketplaces como fuente de información para informarse pues del producto en concreto. Es decir, son como antes buscábamos en su momento a través de la Wikipedia, por ejemplo, para informarnos de cosas, ¿sabes? Pues de algún dato, de algún hecho histórico, de algún personaje, etcétera, pues la gente utiliza los marketplaces para informarse
de los productos en concreto. O sea, es decir, porque saben que van a tener ahí toda la información que necesitan. Y además que, bueno, pues que un gran porcentaje de los consumidores online pues tienen en su mente algún marketplace cuando hablan de e-commerce, es decir, para hacer compra online. Por tanto, los marketplaces, ojo, que hay que tenerlos muy en cuenta porque ya no son, aunque nos gusten o no, están en la mente del consumidor y los utilizan ya no solo para comprar, sino también para informarse. Así más datos, pues en general, la mayoría, pues una vez que han comprado, la gran mayoría de los compradores online han comprado alguna vez en estas plataformas. Además, la satisfacción ha sido alta. Se gasta bastante, pues eso, pues de media 51 euros. Pues irá subiendo, bajando según la temporada. Es decir, que al final tenemos en cuenta en que los marketplaces son grandes fuentes de información. En la mente de las personas pues están principalmente, pues, por ejemplo, Amazon, AliExpress, eBay, etcétera. Y que luego, bueno, pues normalmente cuando nos preguntan luego otros tipos de buscadores, pues tenemos las web tiendas específicas, que normalmente, pues los que os comentaba, las tiendas online suelen ser bastante especializadas en su temática, no es como, por ejemplo, los marketplaces que suelen vender de cualquier tipo de cosa. Por tanto, los marketplaces hay que tenerlos también en consideración como grandes fuentes de información para los clientes o incluso de venta. Por tanto, ahí hay clientes. ¿Y cómo funcionan los marketplaces? Pues al final es un ejemplo muy sencillo. El marketplace, ¿vale? Lo único que hace es, pues llega un cliente, con su dinero va al sistema de pago del marketplace, porque ha comprado un producto y nosotros como proveedores del marketplace, pues bueno, pues le enviamos la mercancía al comprador y recibimos el dinero, ¿vale? Y parte de ese dinero también va directamente al marketplace. Es decir, que al final es un sistema muy sencillo, pues lo mismo que estar en cualquier centro comercial o mercado central. Al final, pues tú cedes tu espacio a un vendedor y tú le pagas al centro, pues o bien un fijo o un variable según, pues, lo que te han comprado los clientes. Y claro, aquí entra la gran cuestión de todas, ¿qué marketplace escoger? Porque como estábamos comentando antes, hay un sinfín de marketplaces. Estábamos hablando anteriormente de los diferentes canales digitales que podíamos trabajar, pero claro, dentro de los marketplaces tenemos ahí también distintos tipos de públicos o tráfico. Es decir, pues si o bien es un marketplace enfocado para el cliente final o está enfocado para otra empresa, o incluso son marketplaces para enfocados del C2C, pues por ejemplo los que hablaba de Wallapop, la venta de productos de segunda mano, etcétera. También es un marketplace que solo trabaja a nivel nacional o está también operando en otros países. ¿Qué reglas de juegos tiene cada uno? Si tiene limitaciones, tanto físicas o técnicas, si tiene algún tipo de tecnología o valor añadido diferencial al resto de marketplaces. Pero al final tenemos un sinfín de marketplaces por elegir y que cada marketplace es para un tipo de público. Como podemos ver aquí, simplemente en la esquina de la derecha ya tenemos algunos de los muchos que podríamos utilizar, dependiendo de nuestro sistema de negocio. Antonio, he visto que has levantado la mano. Te permito hablar, ¿vale? Antonio, te he Antonio, dejado activa el micro. el micro. Si quieres activar el micro. O quizás le has dado sin querer. No, que lo vuelva a pedir si quieres. Buen proyecto Eurobici, mucho. Ha Ah, dado sin querer. vale, vale. Bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda me podéis comentar. No os asustéis con todos estos marketplaces que hay ahí, que sí, sabemos que hay muchos, pero bueno, que al final os, que os comentaba, que hay que ir, digamos, al tiro y saber, según mi modelo de negocio, cuáles nos puede interesar, tanto por características como el tipo de cliente al que nos dirigimos.
Sin duda, a la hora de hablar de marketplaces, tenemos que hablar del líder de todos ellos, que es Amazon. Sin duda, Amazon es hoy en día el gran líder que está en la boca de todos y en la mente de todos. Opera en muchísimos países ya a lo largo de estos años. En Europa abrieron recientemente los Países Bajos y la verdad que va a seguir creciendo, básicamente por la santa trinidad que tiene. Una de ellas es el Amazon Prime, como todos conocemos, que sin duda pues, el buque insignia de la plataforma. Luego también abrieron hace 2 o 3 años Amazon Business, que lo que permitía era, digamos, ofrecer productos a precios especiales a otras empresas. Es decir, ya no estamos hablando de venta directamente a consumidor final, sino también a otras empresas. Por eso digo que estas plataformas van creciendo y van evolucionando conforme el mercado va adaptándose, ¿sabes? Es decir, que al final Amazon ya no solo es un marketplace para consumidor final, sino también para empresas. Y como dato, para que veáis la importancia de lo que está moviendo, pues ya tras el primer año de Amazon Business en España, ya da servicio al 15% del IBEX. ¿Vale? Es decir, del IBEX de aquí de España. Y luego también la opción que tiene de Amazon Internacional, lo que te permite y agiliza para poder vender tus productos mínimo, al menos de forma muy sencilla, dentro de Europa. Y luego ya las formas que tiene para poder pues, vender en Estados Unidos y en el resto de plataformas que están en activo. Por tanto, es la verdad que la Santa Trinidad de Amazon ha hecho que se convierta en lo que es hoy en día. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque al final está en boca de todos y entre ellos es por el tema del fulfillment, es decir, todo lo de el Amazon Prime y su forma de tratar el tema de la logística. Pero al final el proceso de venta dentro de la plataforma con la logística de Amazon es al final sencilla en el aspecto de gráficamente. Es decir, pues al final yo envío mi mercancía al almacén de Amazon, Amazon lo envía se encarga de enviarlo al cliente que lo ha comprado, se encarga también de la logística inversa y de la atención al cliente. Y ahí está toda la parte que, digamos, también nos libra a las empresas que quieran vender sus productos a través de la logística de Amazon. Pero ojo, no solo es esto la logística, es decir, el trabajar dentro de Amazon. Hay otros factores como que tenemos que trabajar nosotros, que es, por ejemplo, el marketing y la marca. Hay que conocer también el mercado, ver qué personas están comprando dentro del marketplace, qué tipo de consumidor digital compra a través de la plataforma. También si tenemos que adaptar el producto, cómo tenemos la ficha del producto y también los precios. Es decir, que al final, aunque te lo vendan muy, muy fácil, el vender a través de Amazon, ¿vale? Sobre todo te pone mucha incidencia en te solucionamos todo lo de rojo, ¿vale? Pero es que hay otros factores de atrás que nosotros tenemos que seguir teniendo muy en consideración, que ni mucho menos son ni más ni menos ni importantes que el tema de logística, pero que, ojo, es decir, simplemente lo comento porque tanto Amazon como cualquier otra plataforma, aunque te pinten que te solucionan el tema de la logística, que lo hacen muy bien, hay otros factores muy a tener muy en cuenta con respecto a poder trabajar tanto en Amazon como cualquier otra plataforma, ¿vale? Son cosas muy sencillas que creo que se puede aplicar en todo. Y en cualquier, ya no solo en canales digitales, sino también físicos. ¿Qué marketing y marca vamos a utilizar? Tenemos que conocer el mercado, me da igual si es digital o analógicos. Es decir, que al final esto también estamos hablando conocimiento de mercado de esa tipología de cliente digital. Luego tenemos que adaptar el producto y ya no solo porque sea más bonito, más feo, sino porque quizás nos interesa adaptar el producto para que sea más eficiente a la hora de poderse enviar a través de la logística de Amazon. Pues imaginaos, oye, pues es que quizás enviar un producto no me interesa porque no me sale a cuenta, ¿sabes? Por las comisiones, etcétera, pero sí que ahora voy a preparar un pack de, por ejemplo, 4 productos porque entonces sí que me sale económicamente venderlo, ¿vale? Y ya no solo la adaptación del producto, sino también la propia información del producto, es decir, saberlo vender. Pero ojo, a la hora de internacional, ¿vale? Pues lo que comentaba anteriormente,
no nos olvidemos de que si queremos hacer ya cosas fuera de lo que es la Unión Europea, hay que tener muy en cuenta el tema de aduana, la gestión aduanera, gestión fiscal, etcétera, etcétera. Lo que os comenté anteriormente, que lo mismo, que aunque se venda online, todo el tema aduanero, impuestos, etcétera, no te exime por venderlo online. De ejemplos, que es lo que quería también comentar, porque normalmente conocemos Amazon pues, para la venta de productos, pero sí que durante estos últimos años ha estado creciendo, bueno, creciendo no, han estado reinventándose o añadiendo nuevas funcionalidades, y entre ellas es favorecer, por ejemplo, que estén disponibles o que se registren las marcas dentro de la plataforma. Y entre esas ventajas tras, digamos, registrar la marca es que te permite tener incluso una tienda online dentro de Amazon. Es decir, no sé si habéis llegado a ver alguna vez un Amazon Store, pero ya dentro de Amazon no es solo un repertorio de un listado de cientos y miles de productos, sino que también puedes tener tu propia tienda online dentro de la plataforma. Como os voy a enseñar ahora, vais a ver. Ahora, pues por ejemplo, en este caso, pues podemos tener mi tiendecita online dentro de Amazon. Es decir, veis cómo se están reinventando. Ya no es solo el listado este de productos, sino que podéis tener como si fuera una tienda online, veis, con vuestro mensaje de marca, etcétera, con distintas secciones para hablar de tu empresa, etcétera. Sí que está más limitado que una web, ¿vale? Pero ya van, digamos, entrando a la hora de poder, digamos, reforzar tu marca y a la vez, pues eso, tener tu tiendecita online dentro de Amazon. Y veis, pues que es como una tiendecita online y luego tiene, pues bueno, sus productos como siempre, ¿de acuerdo? Por tanto, digo que todos estos marketplaces y plataformas van reinventándose y tratan de ofrecer características especiales para básicamente pues bueno, pues traer nuevas marcas o incluso pues eso, tener tu propia tiendecita online dentro de las plataformas. Y al final eso también son acciones de que fomentan y dan confianza al consumidor, porque si ven que tienes una tienda bueno, en este caso van por módulos muy fijos, ¿sabes? En el sentido de recuadros y que tú vas rellenando por imágenes o por texto, ¿vale? Es como muy... va por módulos, es decir, pues con distintas dimensiones y luego eso lo vas rellenando con las imágenes que quieras meter dentro de la tienda. Entonces, bueno, pues es sencillito. No diría que sea como Shopify, pero es como muy sencillito. ¿Sabes? Módulos, ¿sabes? De unas dimensiones concretas y tú lo vas rellenando con las imágenes de diseño gráfico que te interesa. Por tanto, eso comentaba que lo del tema de las imágenes, bueno, perdón, de los productos, que podéis ya tener incluso vuestra tienda online dentro de Amazon, siempre y cuando tengáis una marca registrada. Algunas consideraciones que he pensado en añadir, pero que se pueden extrapolar a otros marketplaces, porque hoy en día ya todas tienen cosas muy en común. Algunas consideraciones que tenéis que tener en cuenta en los marketplaces es que, por ejemplo, ya muchas tienen formación y ayuda, ¿vale? Es decir, en este caso Amazon pues tiene el Amazon University, pero todos los marketplaces tenéis formación y ayuda para cómo subir un producto, cómo aprovechar las máximas funcionalidades, cómo hacer una campaña publicitaria dentro de la plataforma. Por tanto, podéis informaros y formaros para saber cómo funcionan estas plataformas. Otra consideración de Amazon, pero que esto quizá ya no lo tienen el resto, es que no sé si conocéis la diferencia entre Amazon Vendor y Amazon Seller. Amazon Vendor, ¿vale? La modalidad de venta de Amazon Vendor es básicamente que Amazon, como tu empresa, ¿vale? Que produce, te llama a la puerta y dice yo te compro, ¿vale? Se vuelve un distribuidor más. Y Seller es que tú estás vendiendo a través de la plataforma. Es decir, que Vendor, cuando veáis que algunos productos son gestionados y enviados por Amazon, es que ese producto se lo ha vendido ya previamente el fabricante a Amazon y lo está vendiendo él directamente. Y cuando pone enviado, no, sí, gestionado y enviado por
fulanito, ¿vale? Por otra empresa, eso significa que está vendiendo a través de Amazon, es decir, que es una modalidad seller. Por tanto, en este caso tenemos dos formas de vender a través de Amazon nuestro producto. Bien, que Amazon se vuelva nuestro distribuidor o estamos vendiendo directamente nosotros. Ya normalmente ya todas las plataformas, pues con una única cuenta puedes ya gestionar diferentes plataformas, ¿vale? En este caso, bueno, he puesto 5, tenían que ser 6, ¿vale? Con Países Bajos incluidos, pero bueno, que al final lo que tratan las plataformas también es que desde un mismo punto podáis gestionar diferentes países, ¿de acuerdo? Y ya no solo en Amazon, sino en el resto de plataformas digitales de Marketplace. Otro punto a tener en cuenta, en lo que es el centro comercial o digamos la tienda, es de Amazon o del Marketplace en concreto y los clientes también nunca van a ser tuyos y normalmente te dan poca información pues de los hábitos de consumo o quiénes son los que te compran o cuántos te visitan, etcétera. Esa información no tiene Amazon y por desgracia eso no te lo va a facilitar. Sí que hay algunas herramientas que te pago que te dan esa información, pero lo que es gratuito, pues pocos marketplaces te dan información del dato, a diferencia, por ejemplo, de la tienda online que vas a tener toda la información disponible para ti. Por tanto, en ese aspecto son un poco opacos, ¿vale? Pero no solo esto, sino el resto. Y claro, al final es un espacio, ¿vale? Que te ceden y en el cual tú como vendedor pues publicas tus catálogos en esos espacios. Pero como en todos, es decir, es lo que he comentado, pues como un centro comercial, pues te ceden un espacio físico para poder montar ahí tu tiendecita. También al ser un marketplace, pues, bueno, pues al final es como máxima competencia, puedes tener también en tu centro comercial otra empresa que si tú vendes zapatos, pues también puedes tener ahí otra tienda rival que está vendiendo zapatos, por tanto también tu mismo producto derivados también lo pueden vender otros vendedores, no es como la tienda online, pues que solo vendo yo mis productos. Ya te recomiendan muchas veces, porque esto, pues bueno, es una filosofía de algunos, es que intentan que se metan directamente las marcas o los fabricantes directamente venden estas plataformas y favorecen a través de registrarte la marca pues ciertas funcionalidades extra que tanto puede ser como en Amazon como en AliExpress como otros canales. Y ya cada vez quieren que se registren las marcas directamente. Te suelen pedir, pues lógicamente, el código de barras. Las fotografías y las descripciones pues son muy exigentes. Las fotografías ya sabéis que siempre tienen que ser con el típico fondo blanco, centradas, etcétera, cumpliendo con unas medidas. Y luego, pues, independientemente de que sea un mercado, los marketplaces, pues puedas vender todo Kiski directamente, hay que seguir trabajando el SEO también para estar posicionado dentro de esa marabunta de competidores. Luego también tienes que tener en cuenta las tarifas, ¿vale? En Amazon en concreto, pues te cobran una cuota mensual de alquiler, digamos, es de 39 euros. También te cobran una tarifa por venta, en este caso del 15% sobre PVP. Y luego también, bueno, te cobra si utilizas la logística de Amazon, lógicamente también te cobrarán. Es decir, al final todas las plataformas te van a cobrar de una forma u otra, incluso te cobrarán si quieres también hacer campañas publicitarias dentro de la plataforma. Entonces, bueno, al final de algún lado tienen que financiarse, ¿verdad? Es decir, entonces normalmente pues o bien hay otras plataformas que quizás no te cobran una cuota mensual, pero sí que te cobran la tarifa y si tienen algún servicio extra, pues te lo cobran si lo quieres, solicitar. Y también, pues bueno, normalmente donde más ganan dinero es sobre la tarifa y hacer publicidad dentro de la plataforma. Una de las ventajas, pues bueno, que sí que te ofrece bueno, una de las desventajas que te obliga las plataformas es que también son muy exigentes con el tema de la logística, ¿sabes? La logística y la atención al cliente. Tienes que ser muy bueno, tienes que enviar el producto a las fechas que estaban establecidas, porque al final, bueno, pues si no los cumples, pues te pueden penalizar, ¿vale? Y si te penalizan muchas veces, pues también te pueden cerrar la cuenta y todo el trabajo realizado se te va, pues digamos, al garete porque ya no puedes volver a acceder a él. Otra más información, pues a ver, el temas de garantías también hay que cumplirlo, hay que tener una tarjeta de crédito para darse de alta, eso en la mayoría de las plataformas. En este caso en Amazon, ¿vale? Pues simplemente por si lo queréis saber, pues te carga mensualmente el alquiler y los gastos logísticos en la tarjeta.
te liquida quincenalmente las transacciones. Hay otros que directamente se crea una bolsa de dinero, ¿sabes? Una vez acumulado y que luego puedes retirar a tu cuenta bancaria cuando quieras. Es decir, eso en otras plataformas. O sea, digo que cada uno tiene sus funcionalidades, pero más o menos tienen el mismo patrón. Y bueno, también recordar de registraros con el IVA y que cada producto, bueno, pues que se factura con el IVA correspondiente, en este caso del país vendedor. Es decir, que nosotros tendríamos que aplicar siempre el IVA de España, salvo que superemos los límites marcados por la Unión Europea, pero no lo vamos a... Es decir, son cuantías muy altas que no vamos a cubrir, es decir, no vamos a sobrepasar. Por tanto, al final en Amazon, pues bueno, tiene sus cositas, que esto se puede extrapolar al resto de marketplaces, pues o bien tienen una tarifa fija sobre venta de producto, o tienen una cuota mensual, o tienes que tener una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. También hay otros competidores que sí que es, creo, considerable que tengáis en cuenta que no todo es Amazon y que ahora mismo yo creo que va a haber durante a lo largo de estos años una lucha de titanes. Porque no sé si conocéis, el grupo Alibaba es también, es también otro monstruo como Amazon, el grupo Amazon, y que quiere también esa parte de la tarta de pastel de venta dentro de Europa a través de AliExpress. Yo creo que ya todos ya conocéis AliExpress pues, porque comprabais pues, las cosas que vendía la plataforma pues, desde China, pero también han querido en este caso poner foco en Europa y han habilitado desde el año pasado las empresas tanto españolas como italianas la venta de productos españolas, italianas al resto de Europa. Por tanto, si quieren pisar muy fuerte y, por ejemplo, una de las acciones que han hecho es, pues al final, ¿qué es lo que más tenemos de punto fuerte en España e Italia? Entre otros, pues la alimentación. Por tanto, habilitaron la categoría de alimentación para poderse vender dentro de AliExpress. Y ahora mismo, pues si tú eres una empresa y te interesa, puedes vender tus productos a través de AliExpress, no solo en España, sino por toda Europa, pero por el momento el tema logístico te tienes que encargar tú. Pero bueno, como siempre, tiempo al tiempo, quizás ofrecen un sistema de logística como el de Amazon, incluso mejor, pero eso ya requerirá de más tiempo. Y aparte, bueno, pues las tarifas en este caso son digamos, más económicos. Es decir, pues Amazon suele ser del 15% y de AliExpress del 8%. Bueno, sí, Carmen, al final, pero bueno, la pregunta que dices, Carmen, ¿vale? Sobre el tema de la paquetería, claro, pues son compras que se realizan normalmente pues desde China. Claro, ahí ya pues yo no sé qué controles hay, pero sí que es cierto que, bueno, independientemente de esa parte, también hay empresas desde aquí que ahora mismo pueden vender y que no tiene que haber ningún problema, ¿sabes? En ese aspecto. Por tanto, simplemente os lo comentaba porque aunque pensemos que Amazon se va a quedar con todo el mercado, no tiene por qué ser así porque van a entrar otros gigantes y que van a querer también parte del pastel, sobre todo europeo, para que lo tengáis en cuenta y que no solo tenéis por qué estar en Amazon y no siempre es mejor ir a los grandes. Os he hecho un pequeño descuento, un resumen de marketplaces, ¿vale? Que os podían interesar, un poco pues lo que me estuvisteis preguntando ayer, pues alguno me preguntó temas bio, etcétera. Tenemos aquí una serie de ejemplos, ¿vale? De marketplaces también o incluso directorios que nos pueden interesar y que al final hay muchísimas opciones. Por eso digo que aunque haya puesto ejemplos Amazon, AliExpress, tenemos varias oportunidades independientemente y que nos permiten también llegar al tipo de cliente que estamos buscando. Pues, por ejemplo, yo ya os hablé de Etsy, ¿vale? Que está centrado principalmente a productos artesanales, pues joyería, ropa, hogar, etcétera, que es al final un marketplace vertical, es decir, eh, enfocado principalmente pues, para el tema de artesanía. La actividad empresarial, pues diríamos que eso, de empresa a consumidor final o de consumidor final a consumidor final, pues al final son productos artesanales que yo pues con mi tiempo libre puedo crearme algún producto y bueno, pues si no me declaro como autónomo, etcétera, pues al final, es decir, porque he hecho alguna cosita y lo quiero vender, ¿vale?
y al final tiene una geografía mundial. O Menta, por ejemplo, que está enfocado a producto de alimentación, tanto comida preparada, productos bio o productos directos de la huerta, pues por ejemplo frutas, verduras, carnes. También es otro marketplace vertical relacionado con la alimentación y está enfocado directamente de empresa a consumidor final y está en España, por ejemplo. Anchor Store, pues por ejemplo, está relacionado con productos de hogar, alimentación, cosmética o moda, pero con una cierta peculiaridad, que la marca tiene que estar muy, muy cuidada, ¿vale? Es decir, aquí no, digamos que no lo llego a meter como un marketplace horizontal porque no dejan entrar a cualquiera, sino sería para marcas que están muy trabajadas y muy cuidadas. Ahora las veremos. Y su objetivo es ofrecer esos productos a otras empresas, ¿vale? Dentro de la geografía de europea. Pues, por ejemplo, pues si yo ahora mismo produzco unos jarrones preciosos, ¿vale? Que trabajo muy bien la marca, etcétera, pues sería para vender esos jarrones pues a otras tiendas o a unos hoteles, etcétera, etcétera, ¿vale? Fiverr, pues si en este caso, pues quizás a algunos los puede interesar, pues es un marketplace de servicios de autónomos, ¿vale? Es decir, está centrado para una plataforma en la que ofreces tus servicios como autónomo según tu especialidad y que además tiene geografía mundial. Por tanto, quizás te pueda contratar a alguien de Emiratos Árabes, por ejemplo, porque le ha gustado los trabajos que has estado haciendo. O también tenemos no solo marketplaces, sino también directorios, como por ejemplo el de Verli Verbas, que es un directorio. Ahora sí, es un directorio online, pues que al final es para promocionarlo a las empresas que ofrecen o productos o servicios. Y en este caso, pues es horizontal y está enfocado a otras empresas por ejemplo, no tiene por qué ser todo mundial ni geográfico aquí nacional, sino también lo que os comentaba, que está, digamos, son plataformas que están enfocadas a un país concreto, como en este caso Alemania. Y, y la diferencia entre horizontal y vertical, lo expliqué ayer y era básicamente un marketplace vertical es que es bueno, una plataforma, un canal vertical, ¿vale? Sería la plataforma que está especializada está especializada, ¿vale? Pues por ejemplo, Fiverr, bueno, no, vamos a poner otro ejemplo. Imagínate Ubinum. No sé si, no sé si te suena Ubinum. Es un marketplace al final enfocado al sector del vino exclusivamente. Entonces eso se considera vertical porque está especializado en una temática o un negocio, que es el sector del vino. Un horizontal sería, aquí vendo lo que me dé la gana. Es decir, no soy especialista en nada. Aquí, pues como por ejemplo Amazon, que ahí puedes comprarte desde una no sé, pues podría decir una pieza de repuesto hasta una cama o un ordenador. Es decir, son temas totalmente distintos y que no están especializados. Y ahora os voy a... Pues he conocido, pues a ver, hay bastante gente por lo que yo veo, claro, tampoco, es decir, a nivel personal no me he puesto porque en este caso pues no soy autónomo, pero vamos a ver unos ejemplos simplemente visuales, ¿vale? A ver, que los subo. Simplemente para que veáis lo que os estaba comentando, pues Etsy, ¿vale? Para que veáis las formas que son distintas, Etsy es la plataforma que os he comentado de productos artesanales y veis que, pues, que son cosas pues, muy, muy pichis, que diríamos, pues, de joyería, hogar, bodas, juguetes, etcétera, cosas que se pueden hacer con manualidades. O, por ejemplo, decimos, oye, pues quiero buscar un collar, ¿vale? Y muchas de estas pues son cosas hechas a mano, ¿sabes? Son artesanales la mayoría y pues bueno, pues si alguno es muy manitas, pues le puede interesar publicar sus productos en esta plataforma, ¿de acuerdo? Luego tenemos otras opciones como por ejemplo Menta, el que os había comentado del sector de alimentación, pues que ya no solo puedes comprar productos de alimentación online, pues por ejemplo bios, jamones, carnes, sino también tienes la opción de comprar comida preparada, pues para la gente que no tiene tiempo para cocinar, etcétera, pues puede comprar a través de esta plataforma y ves, es solamente exclusivo de alimentación, por tanto es una vertical, entre comillas, del sector de alimentación, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y aquí tenéis como si fuera un directorio con todos los sitios donde podéis comprar los productos que os puedan interesar, ¿veis? Con sus tarifas, envíos, gratis a partir de tanto, con sus categorizaciones, etcétera. Es decir, muy, muy interesante. Por ejemplo, pues si quieres vender
sois muy cocinitas y tenéis un negociete y queréis, pues, os queréis abrir como una línea de comida preparada. Anchor Store, pues lo que os comentaba, pues es un marketplace para vender a otras empresas que pues, tienen un repertorio de productos que son para vender a través de la Unión Europea, bueno, dentro de Europa, y que trabajan mucho la marca. Bueno, pues si tenéis una marca muy bien trabajada, etcétera, quizás os pueda interesar esta plataforma, aparte de otras funcionalidades que tiene. El de Fiverr, uy, se me ha... Espérate, que ahora parece que me han dicho que no soy... Yo no soy un robot. Bueno, espera un momento. Lo que os comentaba de Fiverr, vaya, bueno, algo ha pasado. Bueno, pues simplemente es un repertorio pues para el tema de autónomos. Y lo mismo que Verlifes Fast, pues es al final un directorio, ¿vale? En el cual, pues si quieres buscar a un proveedor pues no sé, de carne, por ejemplo, ¿vale? Pues te sale aquí un directorio de empresas, bueno, está en alemán, pero lo podemos cambiar al inglés, y te dice pues las ubicaciones, etcétera, de las empresas, que aunque esté centrado en Alemania, en el apartado de aquí de la izquierda puedes desglosar por empresas según tu país. Por ejemplo, pues decir, oye, pues mira, soy un alemán que está buscando productos de carne y de distribuidores de carne, y se da cuenta de que, bueno, pues que hay empresas también españolas. Por tanto, también si quieres poner foco en Alemania, pues también puede ser una buena plataforma para poder, digamos, estar presente en Alemania. Al final, cada plataforma tiene su cliente y nos podemos adaptar según lo que nos interesa. Por tanto, es simplemente para que tengáis la visión de que no siempre todo tiene que ser Amazon, ni AliExpress, ni eBay, etcétera, que tenéis cientos de oportunidades, y al final las ventajas que te ofrecen los marketplaces es que, claro, al final los conoce más gente y por tanto tiene un mayor flujo de tráfico. También te ahorras costes en el sentido de a corto plazo, porque no tienes que hacer una inversión muy alta, como puede ser de programar una tienda online, un sitio web, ¿vale? Y aparte, bueno, pues que tiene es bastante sencillo, es decir, que normalmente pues la creación de todo es bastante sencilla a través de si sigues las formaciones necesarias. Y muchas de ellas también pues te ofrecen la oferta logística, como en este caso Amazon, y ya es un problema menos que te tienes que preocupar. Es decir, te lo pinta muy bonito, pero también tiene sus inconvenientes, como todo. Pues tienes que pagar una comisión o una cuota mensual. Hay otros marketplaces que son pues, directamente te cobran una cuota de entrada. Pues, por ejemplo, los directorios normalmente, pues si quieres que te posiciones mejor, etcétera, pues pagas X cuantía al año y te posicionas mejor. En vez de cobrarte una cuota mensual, ¿sabes? O comisión, porque ahí no hay venta directa, simplemente es como pagar para estar en las páginas amarillas, etcétera, pero arriba del todo, o sea, es decir, en la primera posición. Muchos pues tienen normativas o requerimientos muy exhaustivos, los datos no son tuyos y muchas veces ni te van a dar datos, por tanto pues juegas un poco a ciegas, no puedes tomar muchas veces quizás decisiones según los datos que podrías haber extraído, pues por ejemplo tipo de consumidor, si es lo que os comentaba, pues edad, sexo, etcétera. También pues está el riesgo de que te cierren la cuenta y pierdas todo el trabajo realizado. Eso también es un gran riesgo. No es como la tienda online, pues bueno, oye, pues si ocurre algo, siempre la puedes recuperar. En este caso, pues bueno, tendrías que solicitar que te la reactiven, etcétera, etcétera. Por tanto, todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Pero vamos, normalmente los peores casos suelen ocurrir en las grandes, precisamente porque bueno, pues tienen que tratar tal información, tantas solicitudes, etcétera, que quizás no dan abasto. Pero estas que pueden ser más, entre comillas, pequeñitas, sí que suelen tratar muy bien a los vendedores, ¿vale? Porque también les interesa. Y dentro de otros, como os comenté ayer, hay fuentes de información que os pueden interesar mucho, ya no solo desde el punto de vista internacional, sino también incluso aquí local, como es la fuente de, bueno, pues eMarket Services del ICEX, que se trata, que al final te ofrece, aparte de más funcionalidades, tienen un directorio de más de 1000 mercados internacionales, digo, de mercados electrónicos analizados. Y que vamos a ver un momentito, ¿vale? Es simplemente para que lo veáis. Que además, si escribís eMarket Services en Google, ¿vale? Os va a aparecer.
y esta es la página principal, ¿de acuerdo? Que además, si queréis cotillar, de verdad, echar un vistazo porque también hacen formaciones, cursos o, bueno, y jornadas, tal, y tiene mucha información que os puede ser muy útil, ¿vale? Si queréis enfocaros en el tema de la digitalización y sobre todo con ese toque internacional. Entonces, esta es la página principal y si hacemos un poquito de scroll aquí, vais a ver aquí, ¿vale? Normalmente suelen promocionar un marketplace, en concreto directorio, y aquí te dice mercados electrónicos, mira, 1053 analizados. Y si le das al directorio, uy, vaya. Bueno, hoy no es mi día, ¿vale? Hoy parece que mira, ya está, ya está. ¿Ves? Le hemos dado y aquí tenéis ya un listado de 1000 y pico resultados que podemos filtrar. Por ejemplo, pues por ejemplo, de país, decir, oye, que es que a mí yo paso de estar vendiendo fuera, vendo en España y ya está. Pues bueno, pues me pongo filtro por España, según el sector, pues por ejemplo, alimentación y bebidas, que suele ser muy común, incluso cambiar el tipo de vendedor al que nos estamos dirigiendo, tipo de plataforma, un directorio, un distribuidor, un marketplace, una red social, un proveedor de servicios y luego incluso a quién nos dirigimos, ¿vale? Es decir, B2B, B2B, B2C, B2C y ya con esto, una vez filtrado, pues ya te dan, pues por ejemplo, en este caso, 20 resultados mínimo para poder ir echando un vistazo, ¿sabes? Y ir conociendo. Por tanto, esto os va a venir muy bien como fuente de información para poder, digamos, conocer bueno, pues las principales fuentes de información y ir empezando para decir, oye, pues a qué plataforma voy, ¿de acuerdo? Y lo siguiente, uy, cambio de presentación. Los informes de país, ¿vale? Si escribís tal cual, informes y país ICEX, en los primeros resultados ya os dan un listado de empresas que, digo, de documentación relacionado con los países y su situación del e-commerce. Y eso, si queréis, si queréis conocer pues un poco la situación online del resto de países, como están, digamos, vendiendo el resto de países, ¿vale? Porque no es un informe tanto a nivel de España, sino fuera de España, pero bueno, si os interesan, pues, por ejemplo, Francia, Portugal, etcétera, pues sí que os puede ser muy interesante y que os hablan de la situación digital y cómo es ese tipo de consumidor y dónde buscan, cómo compran, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y os puede venir muy bien como información mínima para conocer cómo es ese país. Y bueno, interrumpo un momento que me preguntáis qué es B2G, ¿vale? Sería relacionado en este caso sería en inglés o no, bueno, sería government, ¿vale? Del gobierno, que yo lo asimilaría más al que hablamos ayer del B2A, que es el de administración, ¿vale? Que al final administración pública, gobierno, ¿vale? Es decir, sería pues todo relacionado para poder suministrar pues, a la administración pública, al gobierno. Y por último, simplemente os quería enseñar unos casos de éxito, bueno, casos que se pueden extrapolar según a qué unidades de negocio, ¿de acuerdo? Como ya sabía, y cómo, o bien los canales digitales os permiten ya no solo vender, sino lograr ciertas acciones o estrategias según vuestro objetivo. Los marketplaces ya no solo es una cuestión de solo de venta, ¿vale? En este caso vamos a hablar de cómo los marketplaces pueden ser una buena estrategia a la hora de desarrollar una prospección de mercado. O sea, es decir, porque en este caso, el ejemplo que os he puesto de Aldeliz, como ya os he mencionado anteriormente, es una empresa de elaborados de frescos de pollo, también tienen una gama de conserva de pollo, ¿vale? Y claro, ellos tenían la necesidad de, digamos, probar si su marca de conservas de pollo en Europa pues, tenían cabidas y qué gamas de producto eran los que más se consumían, etcétera, etcétera. Entonces ellos querían, claro, lógicamente ya os podéis imaginar que esta empresa para su venta tienen que hablar directamente con los supermercados y claro, eso requiere pues unas negociaciones y unos requisitos muy exhaustivos. Por tanto, la empresa, ¿vale? El fabricante tenía una cuestión, quería llegar al público digital en concreto, ¿vale? Llegar al consumidor digital, sobre todo europeo, pero con su gama de conservas, pero
había un inconveniente. No está, ya os podéis imaginar, pues una fábrica, etcétera, está muy optimizada en todos sus aspectos, incluso en el tema logístico, y no se iban a meter en ir enviando cajas como si fuera una tienda online. No, no les interesaba. Entonces querían, digamos, sin cambiar sus procesos productivos y de logística, buscar alternativas. ¿Y cuál fue la primera que se nos pudo ocurrir? Pues Amazon Prime. ¿Por qué? Como os había mencionado anteriormente, Amazon se encarga de los envíos logísticos. ¿Y qué se ha estado haciendo? Pues enviaban los palets, que es como la empresa estaba optimizada para enviar logísticamente, se enviaban los palets enteros de cajas de latas de conserva, ¿vale? En este caso no se vendían las latas individualmente, sino vendían cajas de latas de 24 unidades mínimo y se enviaban directamente esas cajas a los almacenes de Amazon, que lo que hacía era luego distribuirlo por toda la Unión Europea y luego con esos datos, aunque no den muchos datos y que te dan los datos de consumo, lógicamente, y qué países consumen, y con esa información luego les sirve a la propia empresa hacer una prospección de mercado para ir directamente a esos mercados, supermercados europeos, decirle, mira, pues a través de Amazon esta gama y esta gama y esta gama son las que más han estado comprando a través de Amazon. Y digo, tenemos que hacer una estrategia con estas 3 gamas. ¿Vale? Es decir, ya tienes un conocimiento previo de las gamas que más se venden, cuáles menos, y con esa información, además real, información real, vas a los corresponsales de supermercados correspondientes y con información ya les justificas la razón por qué tienen que vender este tipo de productos. ¿Vale? Por tanto, vemos que los marketplaces no solo son una cuestión solo de vender, sino también se pueden utilizar como estrategias para hacer prospección de mercados, en este caso a nivel europeo. ¿Vale? Y además, pues bueno, te viene muy bien para ver pues, qué gamas de productos son los que más interés generan por país. Otro ejemplo, bueno, no solo todos los proyectos tienen que hacerlas las grandes empresas, es decir, esto no es una cuestión de que las grandes empresas o haya que invertir una gran cantidad de dinero y recursos para poder gestionar y desarrollar una estrategia multicanal a nivel europeo. Ahora mismo vamos a hablar de un caso de Mariscal y Sarroca, que es una micropyme de 2 personas, y que cómo han desarrollado su estrategia de multicanalidad digital de sus productos gourmet, ¿vale? Estos distribuyen producto muy gourmet, muy cuidado. Pues, y para que veáis que no tiene que ser una gran fabricante, etcétera, sino que también una estrategia de desarrollo internacional y que además han sido referentes por el mismo ICEX como ejemplo claro, de empresa, ¿vale? De cómo hacer las cosas, se puede hacer con un grupo de personas de dos personas. En el cual, bueno, una pausa, un momento, Gemma. Sí, se podrían considerar, Gemma, se podrían considerar marketplaces de turismo, Booking y Airbnb. Al final es una plataforma donde, al menos que yo sepa, de concepto, se publican los hoteles y los locales o bueno, las habitaciones o pisos que tienen y de ahí entra luego la demanda. Sí, se pueden considerar marketplaces, sí. Pues al final este grupo de micropyme de 2 personas, pues se le desarrolló una estrategia de formación, asesoramiento, apoyo en estrategia online, diferentes conceptos, pues desde diferentes marketplaces, social media, también su sitio web, etcétera. Y al final, después de esa formación y esa ambición que tenían por probar nuevas cosas, porque al final, os lo que comentaba, no es una cuestión de dinero, sino es de recursos y de inversión de tiempo y de ganas. ¿Sabes? Pues lograron ser la primera pyme española en la tienda de alimentos de España del ICEX, que había en su momento más de 200, que logró vender en los 5 marketplaces de Europa. Es decir, una micropyme pudo vender en las 5 plataformas europeas de Amazon. Uno de sus productos gourmet estrella es el chorizo, ¿vale? Y ha logrado muchas veces ser número 1 de ventas en Amazon. Es decir, que estaba compitiendo pues, con grandes grupos como de venta de chorizo, pues ya los podemos conocer, pues quizás Campofrío, Palacios, etcétera. Pues ellos han sido muchas veces número 1 de ventas.
han estado desarrollando diferentes proyectos que entre unos han podido desarrollar y estar presentes a raíz de estos proyectos digitales, estar en el stand de Alimentaria. No sé si conocéis la feria de alimentación más importante una de las más importantes del mundo. Pues a través de este tipo de acciones pues logró estar en uno de los stands de dentro de Alimentaria. Y además, pues bueno, pues su inquietud, etcétera, pues también entraron como participantes en pilotos, ¿sabes? Porque a ellos les gusta probar muchas cosas, como pequeños productores de Carrefour España. Es decir, que al final esto es una cuestión de ganas y de ilusión, y aunque, como digo yo, que aunque sea uno pequeño, hay que ser muy matón. Y que al final lo que consiguió, pues a lo largo de esos años, pues y esa formación logró que su negocio online creciera un 300%, que suponga un 15% total de sus ventas, y ahora, pues por ejemplo, el tema del COVID que hubo, pues ya no os podéis imaginar el número de ventas que tuvo de sus productos durante el periodo del confinamiento, que además, como ya os comenté, hubo mucho interés durante el periodo COVID de probar cosas gourmet, y ellos son los que estaban muy especializados. Y simplemente desde aquí les quería dar la enhorabuena porque hace unos pocos meses pues lograron, después de 2 años, realizar más de 3.000 envíos, es decir, a través de Amazon. Es decir, que realmente, para que veáis que no es una cuestión de grandes recursos, trayectoria o equipo, sino es tener unos buenos compañeros y ganas e ilusión por probar nuevas cosas. Y por último, un caso simplemente que no enfocado desde el punto de vista de venta consumidor final, sino B2B, pues para que sepáis que también hay otras plataformas que nos sirven para vender de manera mundial, para, digamos, tener mayor presencia a nivel mundial. Y en este caso, pues Dynatec, que es una empresa de componentes de seguridad del ascensor, querían tener pues presencia mundial en diferentes entornos, porque al final, pues bueno, un componente de seguridad de ascensor lo puede necesitar un fabricante de ascensores como alguien de mantenimiento, tanto aquí como en China como en Latinoamérica. Por tanto, buscaron una plataforma mundial, que fue, en este caso, Alibaba.com. Para que no lo sepa, es la feria virtual B2B más grande del mundo, y se desarrollaron diferentes estrategias con ellos. Es decir, desde también en redes sociales, y también se trabajó el tema de las wikis y blogs, que como os comenté en su momento también tienen su importancia. Entonces se le hizo una estrategia de rediseño de marca de Dynatec, porque Dynatec, también hay muchas empresas en el mundo que se llaman igual, por tanto quisimos meterle un claim detrás, que era Lift Safety Components. Se utilizó Lift Safety Components y no Elevator, porque al final son dos palabras que significan lo mismo, pero que desde el punto de vista americano desde el punto de vista británico, pues se dicen de manera distinta. Pero al final se decidió utilizar Lift porque era la palabra que más se utilizaba a nivel mundial. Y al final lo que se consiguió, pues a través de estas acciones, pues bueno, se logró mayor posicionamiento y un mayor número de clientes, porque al final estás en la feria virtual más grande del mundo, te genera muchísima visibilidad por todo el mundo. No pensemos que Alibaba es solo para China, y mucho menos, está muy parejo entre el número de visitas entre europeos, americanos y chinos, y luego ya pues Latinoamérica, Oceanía, África, Oriente Medio, pues un poquito menos, pero que al final te da visibilidad por todo el mundo. Y al final, pues eso también genera menor confusión de marca, y además en este periodo COVID, en el cual se han cancelado todas las ferias internacionales físicas, pues estar presente en una feria virtual pues ayuda muchísimo más. Y simplemente os quería enseñar de broma, un poco de gracieta, y ya con esto terminamos, el tema de los blogs y las wikis, que también son muy importantes y necesarios. ¿Vale? Es decir, este es, por ejemplo, el stand virtual de la empresa de Dynatec en Alibaba.com. Veis que es como si fuera una carta de presentación, como si fuera una web, ¿vale? Que tiene incluso vídeo, etcétera. Y aquí se presentan luego los diferentes tipos de productos, ¿de acuerdo? Veis que es como también si fuera una web, lo único que he puesto en esta plataforma. Y ya por último, pues lo que os comentaba de la wikia, pues hay wikis o blogs de al final de todo tipo. Y había uno muy curioso de gente fan del sector de ascensores. Y claro, dijimos, ostras, hay una wikia pues de todo el mundo, de gente de todo el mundo que es muy fan de los ascensores, ¿por qué no tenemos nuestro perfil ahí? Y eso hicimos, creamos nuestro perfil de Dynatec dentro de la wikia o blog
del sector del ascensor. Que esto al final, pues al ser un blog relacionado con, o bueno, en este caso una wikia centrada en el sector ascensor, pues porque tendríamos que estar, y aunque genero no visitas, pero al menos estamos en una plataforma que un día de otro pues nos conoce. Y con esto, bueno, las conclusiones que ya os he estado comentando, simplemente pues tener en cuenta los diferentes canales digitales, pensar que no todos los canales os tienen por qué servir, pero y ni mucho menos los grandes son quizás nuestro foco principal. Hay muchísimas opciones en las que podemos estar y bueno, pues eso, que no solo tener con vuestra propia web es lo necesario, ¿de acuerdo? Que podéis utilizar otras opciones para promocionaros, tanto para visibilidad como para vender. Y nada, muchísimas gracias a todos y espero que os haya servido de manera introductoria y de manera estratégica y sobre todo daros nociones estratégicas a la hora de desarrollar vuestras nuevas estrategias digitales y os animo a que los abordéis, porque como habéis visto, no hace falta ser muy grande, sino tener ilusión y ganas por abordar estos canales. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda. Ya lo siento por los compañeros que se han tenido que ir. Además ya los estaba leyendo, pero por no alargarlo, pues he seguido continuando. Ya siento la demora de 10 minutitos, pero bueno, que creo que era más interesante también que os enseñara directamente cómo eran las páginas. Y bueno, si queréis ahora, aprovechando este momento y queréis preguntarme algo, os pongo el micrófono o me escribís. O si queréis que repita algo, pues por ejemplo de Fiverr, pues si sois algún autónomo quizás os pueda interesar. Me podéis preguntar. Me podéis preguntar sin problema. Me están preguntando ahora que la sesión de ayer, ¿cuándo estará? Pues yo espero que la semana que viene. Ahora lo que vamos a hacer es recopilar esta sesión y la siguiente las juntaremos y las subiremos al canal de YouTube, ¿vale? Entonces, bueno, pues entre que se edita, se prepara, se hacen los cambios que hay que hacer, etcétera, pues yo espero que la semana que viene esté, ¿vale? A ver, Amazon u otras plataformas también vende servicios. Pues sí, Amazon, lo que os comenté, ahora mismo tú no puedes vender servicios, ¿vale? Pero sí que se están haciendo pruebas de concepto, ¿vale? Directamente pues de grandes grupos, pues por ejemplo de seguros de casa o cosas así, que llegan a alianzas alianzas o negociaciones para pues, vender ese tipo de servicios, ¿vale? Es decir, de contratar pues quizás un año, creo que fue una prueba piloto, ¿vale? Pero sí que hay otras plataformas, ¿vale? Que ya se venden directamente servicios como el que os he comentado de Fiverr, ¿de acuerdo? Que lo único que no os lo he podido enseñar porque no sé qué ha pasado, ¿vale? Que ahí directamente tú te vendes como, bueno, pues como autónomo, creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Pues a ver, conviértete, pues a ver, mira, imagínate, pues oye, diseño de logos, ¿vale? Le das y ya te sale aquí, ¿ves? Esto es un servicio y te dice, pues a partir de tanto yo te ofrezco mis servicios de servicios de, bueno, pues para crear logos, ¿vale? Y tienes aquí tu presentación, etcétera, etcétera, y lo puedes ya ofrecer, ¿de acuerdo? Entonces, no es quizás una venta directa de servicio, pero sí que ya es una puerta de entrada a poder vender tus servicios, ¿de acuerdo? Que no pensemos siempre en utilizar esto para la venta inmediata, que simplemente puede ser una presentación para luego que te contacten, para luego llegar a una negociación ya real, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente que tenéis es decir, al final podéis o bien buscar plataformas que se vendan productos o bien servicios, ¿de acuerdo? Otra cosa es que sea una venta inmediata, ¿vale? Normalmente, pues claro, la ventaja del producto al ser físico ya tiene un precio establecido y lo puedes vender directamente dándole un golpe de clic, y quizás los servicios pues requieran digamos, una negociación o un acuerdo previo. Aparte de las sesiones, las presentaciones subiréis. Pues no lo sé. Yo creo que no. En caso, las presentaciones, bueno, la presentación estará en la sesión, es decir, de online. Bueno, creo que tampoco, en este caso, bueno, la presentación en sí,
Los únicos datos quizás de enlaces necesarios son los que os he pasado del eMarket Services y del ICEX, pero tenéis el enlace directamente por si queréis copiarlo, ¿vale? Pero yo creo que con el vídeo ya tenéis suficiente para, si queréis cotillear algún enlace que he añadido. Ahí está todos los enlaces puestos. No sé si tenéis alguna duda más o comentarme. Ya siento lo de que me saliera lo de que no soy robot, ya veis que no soy un robot, pero bueno, la página web, bueno, lo de Fiverr consideraba que seguía siendo un robot. Vale. Bueno, veo que no tenéis más dudas. Simplemente, pues bueno, no, Susana, el siguiente módulo lo presenta mi compañero Sergi, ¿vale? Es decir, que ya cada uno estamos en un tema más especializado en cada temática y lo ofrecerá cada uno un compañero distinto, ¿vale? Yo impartiré también el del día 9 y ya el resto lo harán otros compañeros. Y lo dicho, yo espero que ya con esto tengáis ya una visión estratégica de no solo centraros en las webs, que es al final gran parte de la temática de este curso, sino también considerar el resto de plataformas para poder, bueno, pues para poder vender o promocionaros, ¿de acuerdo? Que al final no solo es un canal la mejor opción, sino tener esa visión general de querer abordar más canales. Bueno, pues si no hay más dudas, yo simplemente pues me despido, de verdad que encantados. Ojalá pudiéramos habernos visto las caras, pero bueno, si me queréis agregar a LinkedIn y seguir en contacto y me dices, oye, pues he sido el del curso tal, y así ya os pongo cara, pues yo encantado, ¿de acuerdo? Que no tengáis ningún reparo en contactarme y preguntarme cualquier cosa que tengáis, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya que hoy estamos viernes, aunque esté lloviendo justo ahora, os deseo un buen fin de semana, que descanséis y que continuéis con el resto de cursos y que sean igual de interesantes, ¿vale? Bueno, hasta luego.